El doctor Carlos Gutiérrez Olvera es catedrático, profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Dentro de su experiencia profesional, es médico y cirujano encargado de la Clínica de Pequeñas Especies de 1995 a la fecha, profesor de licenciatura de las asignaturas de bioquímica, nutrición animal y nutrición y alimentación de perros y gatos, nutrición y alimentación de animales de compañía no convencionales en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. También ha sido profesor de posgrado de las asignaturas de maestría en temas selectos de nutrición en perros y gatos, nutrición de aves de ornato y de la especialidad de fauna silvestre de nutrición y nutrición clínica de fauna silvestre. También profesor en la especialidad en rehabilitación de pequeñas especies de la Universidad del Valle de México desde el 2018 a la fecha. Ha participado en alrededor de 55 tesis de licenciatura, donde 48 ha fungido como asesor principal, 31 tesis de nivel maestría, donde 23 han sido como asesor principal. Tiene diferentes publicaciones en revistas indexadas, arbitradas, de difusión, así como en la redacción de libros y capítulos de libro. Pues doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que le hicimos. Chicos, esperamos que podamos disfrutar esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor, No, y le cedo el gracias a usted, micrófono. doctor Sánchez, muy amable por su presentación. Y pues bueno, realmente para mí es un placer el poder platicar con ustedes. De hecho, la nutrición es algo que pues es mi deber de alguna manera pues mostrar esta parte de la nutrición de perros y gatos que en muchas ocasiones se ha quedado al olvido. Como mencionaba el doctor, yo soy también clínico de pequeñas especies, cirujano de pequeñas especies y de animales de compañía no convencionales. Entonces ahí fue donde me di cuenta de que uno de los factores más importantes que tanto promovían enfermedad como por otro lado podían ayudarnos a los clínicos y cirujanos a sacar más rápido adelante a nuestros pacientes, era justamente el manejo nutricional. Entonces me he ido justamente hacia esa parte, haciendo estudios de maestría y doctorado, dirigidos justamente hacia esto de la nutrición de perros y gatos y de animales conocidos como no convencionales. Y por otro lado, pues también nos hemos metido más a la parte de la nutrición clínica, que es otro de los aspectos muy bonitos de esta área. Y entonces, bueno, el doctor Sánchez me hizo el favor de invitarme y de decirme que, bueno, lo que quería es que, pues más o menos entre 30 y 45 minutos platicáramos algo de lo que es justamente esto de la nutrición de perros y gatos. Y pues realmente es poquito tiempo que abarca muchísimo, pero espero yo por lo menos darles un panorama de lo que sería esta área que cada vez está creciendo más. Entonces, bueno, le titulé Conceptos Clínicos en Nutrición de Perros y Gatos. Siempre me gusta empezar con esta frase para demostrar que esto de la nutrición en el aspecto de la salud no tiene poco tiempo. De hecho, Hipócrates fue uno de los primeros, ese padre de la nutrición, quien empezó a hablar justamente de esto. Con esta frase, pues deja claro esa parte, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y con esto fomentaba pues no nada más la parte de la nutrición como parte de la salud, sino también, por otro lado, la parte de la nutrición clínica que hablaremos al final. Y bueno, antes de comenzar, como un preámbulo, algo que ya conocen, nada más para recordar, es que hay que hacer una diferencia entre lo que es nutrición y alimentación, que a veces se nos presenta, sobre todo actualmente en Internet, como si fuera lo mismo. Entonces, recordar que nutrición se refiere a el consumo, procesos químicos y físicos, absorción, transporte y utilización de lo que serían nutrimentos. Entonces, son los procesos biológicos de asimilación y utilización de nutrientes o nutrimentos que van a tener o intervenir con el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento. Entonces, finalmente, la nutrición tiene que ver con lo que sería justamente los nutrimentos. Entonces, ¿quiénes son esos nutrimentos? Son componentes del alimento que están relacionados con el mantenimiento de la vida, que tienen que ver con formación de estructuras, como lo que conocemos siempre, el calcio, el fósforo, en el caso de los huesos, los aminoácidos y proteína, en el aspecto de los músculos, etcétera. Reacciones metabólicas, en donde tienen que ver en la formación de las enzimas, de hormonas. Ahí tenemos a los cofactores en el caso de lo que son minerales y lo que y lo que serían también las vitaminas, parte importante justamente de estos reacciones metabólicas. En el transporte tenemos el caso de los kilomicrones, tenemos el caso de las lipoproteínas,
que van a servir para transportar también nutrientes a través de todo el organismo, como fuente energética, donde solamente 3 de ellos van a ser utilizados, que sería la parte de lo que son los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos, y también muy importante, la termorregulación. ¿Quiénes son esos nutrimentos? El agua, carbohidratos, proteínas y grasas, conocidos como macronutrimentos. Aquí siempre se nos olvida el agua, pero es uno de los más importantes dentro de esos nutrientes o nutrimentos. Y por otro lado, minerales y vitaminas, que son conocidos como micronutrimentos o micronutrientes, justamente porque se requieren en pequeñas cantidades al día. Y de ellos, ya lo mencioné, 3 nos sirven como fuentes energéticas. Los principales y que se utilizan más fácil son los carbohidratos, la grasa como fuente de reserva, y las proteínas, que también, sobre todo en animales carnívoros estrictos, que mencionaré ahorita con el aspecto de los gatos, pues es importantísimo para dar o generar energía en esos animales. Y por otro lado está la alimentación, que es la alimentación, conjunto de actos voluntarios que van dirigidos hacia la elección, preparación y consumo de los alimentos. Aquí es donde aparecen las tendencias y demás, que si yo le quiero dar crudo, que si yo le quiero dar orgánico, que si yo, etcétera. Pero no precisamente quiere decir que esté yo nutriendo bien al animal. Simple y sencillamente aquí escojo. Lo que estoy buscando es mejorar esa nutrición, pero no siempre lo cumplo. Y bueno, finalmente son series o normas de procedimientos en donde se habla de los ingredientes, de las cantidades que voy a proporcionar y de la presentación. Entonces, nutrir es proporcionar al organismo sustancias necesarias para que puedan llevar a cabo todas sus funciones, y alimentar es proporcionar cualquier sustancia sólida o líquida con el fin de aportar a esos nutrimentos, aunque no siempre lo cumplo, por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, el clásico pato a la naranja, que a veces se desayunan muchos, ¿no? Y realmente si yo como esto o consumo esto, sería alimentarme, la realidad me estaría alimentando. Pero de ahí a que me esté nutriendo, para nada, porque vamos a dejar fuera a un montón de esos nutrientes, o por lo menos en sus cantidades no van a ser representativas para llenar necesidades del animal. Entonces es importante separar realmente lo que es alimentar de lo que es nutrir. Y también en ese aspecto, importantísimo, actualmente hay muchísimos alimentos para perros y gatos y para los animales no convencionales y hasta para fauna silvestre y demás, pero mucho cuidado con la calidad de ellos. Nos pueden presentar en determinado momento, y en las etiquetas va a aparecer como que tienen hasta lo mismo, pero si, por ejemplo, yo tengo un alimento en el cual le ponen piel de vaca, le ponen cera de Campeche y pedazos de lo que sería, por ejemplo, un lote, pues todo esto es de mala digestión, de mala calidad. Y en un análisis químico proximal me puede salir lo mismo que si yo le hubiera puesto carne, aceite de olivo o el mejor maíz que pudieran encontrar, como maíz amarillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones nos vamos nada más con lo que dice una etiqueta y no nos ponemos a ver los ingredientes y lo que sería su real utilización por el organismo. Entonces, eso es muy importante. La digestibilidad es uno de los puntos más importantes en esa nutrición de nuestros animales mascotas. Y bueno, importante, así siempre empiezo yo con mis pláticas, los 3 puntos importantes para hacer una nutrición y una alimentación adecuada. Número 1, ¿qué necesita mi animal? Si yo no sé qué necesita, entonces ni siquiera intentes darle cosas, porque a lo mejor le estás dando lo totalmente equivocado. Entonces, lo primero es, ¿qué necesita ese animalito? Número 2, ¿qué es lo que le voy a dar para llenar esas necesidades? ¿Qué caso tiene que sepa que el gato tiene taurina o requiere taurina en su dieta, si a final de cuentas no se lo pongo en el alimento? ¿Qué caso tiene que yo sepa que un gato requiere altas cantidades de proteínas si le estoy dando una cantidad menor a la que requiere? Entonces, importante tomar en cuenta esas necesidades, pero buscar el alimento que llene esas necesidades. Desde ahorita les digo, yo no estoy en contra de la alimentación casera, ni estoy en contra de los alimentos comerciales, estoy en contra de una mala nutrición. Si esos alimentos cumplen con lo que necesita el animal, palomita. Si no lo hacen, entonces sea el mejor o el más caro, o lo que quieran, si no cumple con las necesidades, se irá a la basura. Por otro lado, también otro punto importantísimo es la cantidad y forma de proporcionar el alimento. En muchas ocasiones nos encontramos con que el animal está obeso, entonces vemos lo que necesita para que baje de peso
encontramos el mejor alimento del mundo para bajarlo de peso, pero le damos el doble o el triple de lo que necesita, o le dejamos ad libitum. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Va a servir? No. El caso, por ejemplo, de problemas renales, ya hablando de nutrición clínica, tenemos un animalito que tiene insuficiencia renal crónica, necesita, una de las cosas que necesita es que sea bajo aporte proteico en el alimento, y yo le doy un alimento, el mejor otra vez del mundo, pero le doy el doble de lo que necesita, entonces la cantidad de proteína que estoy dando, pues va a generar más problemas en lugar de beneficiar a nuestro animal. Entonces, mucho cuidado con eso, siempre tomando en cuenta estos 3 puntos: qué necesita, qué le doy y cómo voy a manejar ese alimento. Y también todo, doctores, el exceso es malo. Ajá, todo va a ser perjudicial si yo lo doy en exceso o deficiencias. Ajá, me van a causar problemas. Regularmente en los que nos dedicamos a esta parte de la nutrición, buscamos rangos óptimos. Ajá, si acaso estar un poquito arriba o abajo, pero nunca irnos a los extremos. Yo, por ejemplo, en todas las investigaciones que he hecho y demás, me ha llegado esto de amar a los ácidos grasos omega 3. Ajá, sobre todo para nutrición clínica, para pruebas articulares, para pruebas de cáncer, etcétera. Pero también esos omega 3, si yo los doy en exceso, en lugar de beneficiar, podrían traer problemas como una mala coagulación, por ejemplo. Y entonces al rato el animal se me va a estar muriendo. O una excesiva falta de inflamación, que a final de cuentas es importante, o disminución en lo que sería la inmunidad celular. Entonces, finalmente, no hay que dar las cosas fuera de lo que requiere el animal. Ahora, pues justamente se ha abierto cada vez más esta parte de los animales de compañía. De hecho, ahora se habla de perrijos, gatijos, y prácticamente las familias ya están en gran medida, pues, con un animalito mascota como parte de esos hijos que pueden tener. Algunos ni siquiera tienen hijos y tienen perros y gatos. Entonces, la nutrición que se ve en nutrición de perros y gatos y de mascotas no convencionales, fauna silvestre, es una nutrición diferente a la que vemos regularmente en nuestras escuelas, en nuestras facultades. Se los digo también, yo en mucho tiempo fui coordinador de la materia de nutrición de perros, de nutrición en tercer semestre de la carrera, y la verdad es que lo único que vemos ahí es pues prácticamente animales de producción. Entonces, esa nutrición pues va dirigida hacia producir, hacia hacer que ese animal sea, nos proporcione más carne, más lana, más huevo, etcétera. Aquí lo que nosotros buscamos es una nutrición dirigida hacia la salud y sobre todo a la calidad de vida. Eso es lo que más nos interesa en este aspecto. Y pues hay que tomar en cuenta que muchos, no sé allá cómo estén ustedes en su universidad, pero en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, se habla mucho de que, ay, es que los perros no sirven para nada porque no producen, etcétera. Hay que tomar en cuenta que sí hacen una especie de producción, que es justamente esto de trabajar para el humano también, ser parte de esa familia, ayudar justamente en los aspectos emocionales. Entonces, tanto perros como gatos juegan ya cada vez más un papel importante en lo que sería nuestra sociedad. Entonces, a final de cuentas, tenemos que ayudarlos también manejándoles una buena nutrición. Y ahora sí, la nutrición cada vez está tomando más fuerza. Se ha visto que la nutrición es causa de muchos padecimientos, pero también la solución de muchos de ellos. Muchos de los problemas cardiovasculares, la hipertensión, los problemas de obesidad, problemas articulares, la misma diabetes, que es cada vez más común en México, y el caso, por ejemplo, del cáncer, todos ellos pueden ser originados por un manejo nutricional inadecuado. Dirían, bueno, ¿cómo el cáncer puede ser originado por un problema nutricional? Si yo no doy ¿cómo se llama? Ingredientes que combatan a lo que sería los radicales libres, o sea, lo que son los antioxidantes, ajá, pues entonces esos radicales libres van a empezar a dañar a las células y a final de cuentas a dañar también su DNA. Ajá. ¿Qué pasa cuando se daña justamente ese ADN o DNA? Pues finalmente empieza a haber mutaciones y esas mutaciones nos puede llevar justamente a la producción de lo que serían células carcinogénicas, ajá, que a final de cuentas van a empezar a provocar daños severos. Yo tuve la fortuna de trabajar con uno de los grandes investigadores en Estados Unidos, el doctor Buffington, hice una estancia en la Universidad de Ohio State y ahí pude ver justamente varios de sus estudios que eran dirigidos justamente a esto de la nutrición relacionada con problemas
de cáncer, sobre todo de las vías urinarias bajas en los gatos. Entonces, finalmente, se puede asegurar que muchos de esos problemas están dados por esa mala nutrición que llevamos y que llevan nuestras mascotas. Bueno, no se diga la obesidad, somos en México el tercer país de más obesos, o ya de hecho a lo mejor estamos ya bueno, estamos dentro de los tres primeros, a lo mejor ya estamos en el uno, y igual en tanto en niños como adultos, y no lo duden que también en perros y gatos. Entonces, pues la nutrición ahí juega un papel muy importante en lo que sería el control justamente de esta. Y bueno, el aportar entonces una nutrición adecuada va a favorecer que la salud, no solo la salud del animal, sino también otra cosa importante, prolonga el tiempo de vida. Uno de los aspectos que más se ha visto es que nuestras mascotas cada vez viven más, igual que lo que sucede con nosotros. Y tanto en ellos como en nosotros se ha visto que en gran medida, aparte de lo que sería todo esto de las vacunas, la profilaxis, etcétera, el cuidado médico, la nutrición ha jugado un papel muy importante en esto. Entre mejor nutrido esté, más tiempo, y si empezó esa nutrición adecuada desde que era cachorrito, el perrito o el gatito, lógico, ese animal va a tener más oportunidad de vivir más tiempo y además vivir bien. Y también, por otro lado, se ha visto que la nutrición está involucrada en la expresión de genes y por lo tanto entonces también refleja el fenotipo. Es lógico que en muchas ocasiones oímos, es que tiene una capacidad de poder ser muy grande, porque genéticamente tiene ahí lo necesario, pero no lo está explotando. ¿Por qué? Porque finalmente, nutricionalmente, no se están llenando los requisitos para que esos genes puedan realmente verse reflejados. Entonces, actualmente también hay un área muy importante en esto de la nutrición de perros y gatos y en nutrición en general, que sería la nutrigenomia, que a final de cuentas va dirigida hacia esta parte de promover que los genes puedan ser explotados o, por otro lado, que esos genes queden guardaditos y no se presenten. Y bueno, hay que diferenciar, perros y gatos son mascotas. Muchos tutores todavía siguen pensando que un gato es como un perro en chiquito y eso es un grave error. Entonces, perros y gatos tienen necesidades nutricionales distintas. Los perros se pueden considerar como semicarnívoros o semiomnívoros. Ojo, no omnívoros. Muchos en las redes manejan omnívoro. No, el perro no es un omnívoro porque no puede aprovechar como tal a la fibra. Y puede aprovechar vegetales y todo, pero a la fibra como tal, pues fermentará un poquito, le ayudarán las bacterias, pero realmente no tiene un aparato digestivo propio para poderla explotar como tal. Entonces, por lo tanto, no es un verdadero omnívoro. Nosotros, por ejemplo, si somos omnívoros, porque a nivel de lo que sería ciego, ciego no, más bien colon, se lleva a cabo una fermentación de la fibra que aporta gran cantidad de energía al organismo también. Pero en estos animales no es así. Su colon, de hecho, no es austrado, prácticamente no hay una fermentación grande, que es importante la microbiota, sí, pero en otros aspectos, más que nada de salud, más que del aporte de nutrimentos. Y por otro lado, los gatos son carnívoros estrictos. Ellos no se han modificado prácticamente desde que fueron, pues ahora sí que tomados por el hombre. Ambos pertenecen justamente a ese orden de los carnívoros y proceden de este animalito que era el miasis. Entonces, actualmente, pues ya se divide justamente este orden de los carnívoros en los caniformes o parecidos a los perros, feliformes parecidos a los gatos. Prácticamente todos los feliformes son carnívoros estrictos. En el caso de los caniformes, lo que serían antiguamente llamados los hay pinípedos, que serían las morsas, los lobos marinos, las focas, ellos siguen siendo carnívoros estrictos, y por ahí lo que son los mustélidos, que son los hurones o los sarmiños y demás, también son carnívoros estrictos. Los otros son igual que el perro, semi-omnívoros. Y pues justamente los gatos, al ser carnívoros estrictos, van a requerir, ojo, no carne como tal, no nada más la carne es parte importante de su dieta, pero no es lo único. Hay que recordar que la carne es baja en calcio, muy baja en calcio, y por otro lado muy rica en fósforo, entonces puede llevar a lo que se llama el hiperparatismo renal secundario, nutricional secundario, si yo la proporcione como único ingrediente. Y por eso es que antiguamente, por ejemplo, en los zoológicos y en los circos, que bueno, ya no existen esos animales de circo aquí en México, había muchos problemas con fracturas y demás en estos animalitos, con problemas de deformidades en las patas, en los cachorros y demás, en los tigres, en los leones que se tenían ahí, porque se les da únicamente carne. Entonces, la carne, ya vuelvo a repetirlo, es baja en calcio, rica en fósforo, y ahí vienen esos desbalances. Por otro lado, también la carne es baja
en sodio, entonces puede haber también problemas neurológicos, problemas de neurotransmisión, de problemas en lo que sería el equilibrio electrolítico, etcétera. Otro de los grandes problemas de dar únicamente carne es que es baja en triptófano y entonces puede haber problemas ahí de comportamiento. Y también la carne es nula en vitamina A, baja en vitaminas D, por lo tanto, entonces muchos problemas de piel, de pelo, de problemas con lo que serían los epitelios y problemas con la misma absorción del calcio. Entonces, por lo tanto, las dietas con un solo ingrediente siempre van a ser malas y en este caso el nombre del orden es carnívoros, pero no por eso quiere decir que únicamente comen carne. Eso sí, necesitan estos animalitos, los gatos, lo que sería tejidos de origen animal. Entonces, no nada más carne, puede ser los huesos, podría ser la misma piel, lo que serían todo lo que son las vísceras son muy importantes en estos animales. ¿Por qué es importante el que se den tejidos de origen animal? Porque hay necesidades muy específicas del gato que no las puede llenar con tejido de origen vegetal. ¿Cuáles son estas? 1, la taurina. 2, la vitamina A preformada. 3, el ácido araquidónico preformado. Y 4, altos niveles de proteína, que ahorita hablaremos de ella. De hecho, lo que más importa dentro de esa proteína también de origen animal es aminoácidos azufrados. En cuanto a la cantidad de proteína, porque es muy importante la proteína en los gatos y proteína de origen animal o en sí de proteína en general, porque hay que recordar que la glucosa es la principal fuente de energía del organismo. Sin embargo, esa glucosa puede venir directamente de los carbohidratos, es una forma de obtenerla rápido, pero también se puede crear a partir de proteínas y de lípidos. En el caso de los gatos, que siguen siendo muy parecidos a sus ancestros, ellos en vida libre prácticamente no comen carbohidratos, comen presas animales. Matan a su presa, la consumen y lo que más consumen, pues a final de cuentas va a ser proteína. En esas presas prácticamente no vienen carbohidratos. Muchos dicen, es que los leones se comen el contenido del rumen. Falso, los leones quitan todo el contenido del rumen, se comen el rumen, que a final de cuentas es músculo, es grasa, pero no el contenido. Entonces esos animales prácticamente no consumen carbohidratos de ninguna forma, ni fibra, ni tampoco carbohidratos como el de una papa y demás, no andan buscando esas cosas. Matan a presas y se los comen todos. Entonces, por lo tanto, no hay prácticamente carbohidratos en la dieta de estos animales. Entonces, ¿de dónde sacan ellos lo que sería su glucosa ya endógena? Pues de esos aminoácidos que al llegar al hígado van a sufrir lo que es la gluconeogénesis, en donde se quita justamente el grupo amino y la parte carbonada de los aminoácidos se convierte en glucosa. Entonces ellos son eficientes tremendamente en esto. De hecho, su hígado, a diferencia de lo que pasaría con el humano o con el perro, siempre va a estar llevando a cabo gluconeogénesis. Siempre, siempre, siempre. Entonces, el gato no es que no necesite carbohidratos endógenamente, no es que no necesite la energía de la glucosa. Claro que sigue siendo la glucosa lo más importante como fuente energética, pero el de dónde viene esa glucosa que ya está en el organismo es la diferencia. De ellos viene principalmente de la desaminación y transformación de los aminoácidos para crear esa glucosa por esa vía llamada gluconeogénesis. ¿Qué pasa si yo no le doy suficiente proteína y no llegan esos aminoácidos? Entonces, este hígado va a seguir requiriendo energía porque lleva a cabo justamente esa gluconeogénesis siempre, constante. Aunque no, si no hay entonces ese aporte de aminoácidos de la dieta, ¿de dónde van a salir? Del mismo animal. Y por eso un gato que deja de comer por 3 días, lo más seguro es que él va a empezar a perder masa muscular. Y aparte de eso, pues también va a remover lípidos para producir también a esa glucosa. Por las vías de la beta-oxidación va a crear acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A se puede convertir en glucosa a final de cuentas. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que ese animal va a empezar a remover reservas también y podemos llevarlo, por si se siguen moviendo lípidos, hasta lo que sería lipidosis hepática. Por eso dicen, gato de más de 3 días sin comer puede estar empezando, ojo, no va que ya va a tener, pero sí puede empezar a generar una lipidosis hepática. Lógico, si ya lleva una semana sin comer, lo más seguro es que ahora sí ya tenga lipidosis hepática, pero aparte una pérdida muscular tremenda. El segundo punto importante, bueno, aquí me faltó decir otra cosa. Mencionaba yo de los aminoácidos azufrados. ¿Por qué es importante? Los aminoácidos azufrados sirven para acidificar la orina. En vida libre, los gatos no tienen problemas con urolitiasis, sobre todo
la urolitiasis causada por estruvita. En cambio, en cautiverio, cuando les damos pura proteína de origen vegetal, que es baja en aminoácidos azufrados, promovemos justamente ese problema de urolitos de estruvita que van a crearse en un pH alcalino de la orina. Por lo tanto, el consumo de tejido de origen animal que tiene más aminoácidos azufrados, como la cisteína y la metionina, pues van a ayudar justamente a acidificar la orina y evitar esos cálculos. Bueno, la taurina procede de los aminoácidos azufrados también. Metionina, cisteína, que se convierte en cisteína ácido sulfónico gracias a la cisteína dioxigenasa, en hipotaurina gracias a lo que sería la Cas descarboxilasa y finalmente se crea la taurina. ¿Cuál es el problema con los gatos? Como en su dieta viene un montonal de taurina, no necesitan crearla como lo necesitaríamos nosotros. Nosotros también necesitamos taurina, pero nosotros la producimos en cantidades adecuadas, igual los perros. Aquí el problema es que estas enzimas, la cisteína dioxigenasa y las Cas descarboxilasa, tienen muy baja actividad. Entonces, ¿el gato produce taurina? Sí, pero muy poquita, no para llenar sus necesidades diarias. Entonces, ¿eso de dónde viene esa taurina? Del tejido de origen animal. La taurina la vamos a encontrar en grandes cantidades. ¿En dónde? En lo que serían los mariscos, en las vísceras, en los pescados, en la carne de pollo, de res, de carnero, y también en el huevo. En los vegetales solamente vamos a encontrar algo de ella en lo que serían algunos tipos de algas, no en todas, en algunas. Y también los hongos llegan a tener cierta cantidad, por eso pongo más o menos. Entonces, la realidad es que contienen taurina, pero muy poquita. Y en el caso ya de los vegetales como tal, las leguminosas tienen taurina, porque luego, es que en internet vi que tiene taurina. Sí, sí tienen, pero la cantidad es tan poquita que antes de llenar sus necesidades dándole proteína de habas, de lentejas, de frijol, lo vamos a llenar de gases antes de que llene sus necesidades realmente de ese elemento. Entonces, no nos sirve en ese aspecto esa proteína como fuente o esos vegetales como fuente de taurina realmente para el animal. Y lo que son las verduras, las frutas, los cereales, doctores, no tienen nada de taurina. Por lo tanto, tache. ¿Qué es lo que ocasiona la deficiencia de taurina en el gato? Un problema que es conocido, tiene que ver la taurina con el intercambio entre lo que serían las células fotorreceptoras y lo que serían esos tales conos y bastones. Entonces permite el intercambio iónico de calcio y potasio y por lo tanto la recepción, la vista a final de cuentas. Cuando hay deficiencia, se provoca la degeneración retiniana felina, que puede terminar con la ruptura de lo que es el tapetum lucidum y tener entonces a final de cuentas un animal ciego. Si nosotros antes de que pase esa ruptura nos damos cuenta que hay deficiencia de taurina y la proporcionamos, a final de cuentas vamos a mejorar hasta el 100% al animal. Otro de los grandes problemas, quizá el más conocido, es que la taurina tiene que ver con la contracción cardíaca. También interviene en lo que sería el intercambio iónico. Y esto, a final de cuentas, si no hay taurina, entonces no hay una buena contracción y entonces la sangre se va acumulando, provocando lo que se llama la miocardiopatía dilatada o cardiomiopatía dilatada, como ustedes quieran mencionar, en donde justamente el corazón se hace más grande, pero porque no está expulsando, por lo mismo de que no tiene suficiente fuerza, no expulsa bien a la sangre. Entonces, a final de cuentas, terminamos con una congestión en el organismo. Ok, otro de los puntos, habíamos dicho que eran 4. Una era la cantidad alta de proteína y de aminoácidos azufrados. La segunda era la taurina. Otro es ácidos grasos esenciales, hablando del ácido araquidónico. Recordemos, hay 3 ácidos considerados esenciales en la dieta de los animales y del humano también, que es el linoleico, el araquidónico y el alfa-linolénico. Estos 2, omega 6, omega 3. En el caso de la mayoría de los animales, el ácido linoleico se puede convertir a ácido araquidónico. Esto se lleva a cabo primero por una enzima que se llama delta 6 desaturasa, que agrega un doble enlace al ácido linoleico, convirtiendo en ácido gamma linolénico. Después viene una elongasa que le agrega 2 carbonos para transformarlo de 18 a 20 carbonos y se convierte en ácido diomo-gamma linolénico. Y finalmente una delta 5 desaturasa que agrega un doble enlace más para tener 5, creando al ácido araquidónico. Esto es normal en la mayoría de los animales, pero ¿qué pasa en el gato? En el gato no hay delta 6 desaturasa. ¿Por qué no hay delta 6 desaturasa? Porque el animal, al comer a su presa, ya se está comiendo al ácido araquidónico performado.
Ya hubo un ratoncito, un conejito, que comió justamente lo que serían los vegetales que tienen ácido linoleico, ajá, lo absorbieron, bueno, lo digirieron, lo absorbieron, lo aprovecharon, lo depositaron en sus membranas y de ahí se fue transformando en ácido araquidónico, ajá, por estas enzimas. Y entonces ahora en las membranas de ese animal va a haber qué cosa, ácido araquidónico. Entonces el gato llega y se come ese ratón, llega y se come ese conejo y a final de cuentas obtiene ya el ácido araquidónico como tal. Entonces, ¿habrá necesidad de crearlo? No, ¿para qué? Entonces, ¿para qué gastar en una enzima que no me va a servir? Entonces, a final de cuentas, nos encontramos justamente con esta parte de que si yo le doy a puro alimento de origen vegetal, pues no voy a llenar esa necesidad de ácido araquidónico y al rato voy a tener muchos problemas. Ojo, si hay deltas S saturasa en un lugar en los gatos, y eso es solamente en los machos. Ajá. Ah, bueno, ¿por qué? Antes de eso, ¿por qué es importante el ácido araquidónico? Porque de él se producen prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Ajá. Prostaglandinas que tienen que ver como segundos mensajeros, o sea, muchos los toman hasta como hormonales, aunque realmente están más dedicados a la parte de inflamación. Tromboxanos, que son importantísimos para la coagulación, de hecho son proagregantes, y los leucotrienos, que tienen que ver con el llamado a las células de defensa, lo que es la defensa celular, ajá, la inmunidad celular. Y les decía, si no la puse, perdón, si hay en el macho, en el gato macho, a nivel testicular, se produce ácido araquidónico. Ahí es en el único lugar que vamos a tener delta 6 desaturasas. En la hembra no, en el macho sí y es solo en testículos. De hecho, si nosotros castramos al gato, tampoco ya habría eso. Ahora, ese ácido araquidónico se produce únicamente ¿para qué? Para mantener la gametogénesis, punto. Ajá, para poderse reproducir. No es lo suficiente para poder ayudar a todo el organismo. Por eso mismo, de todos modos, aún así los machos, aunque sí produzcan ese ácido araquidónico en el testículo, no les es suficiente y tiene que venir ya como tal en la dieta. Y finalmente, el último importante, vitamina A. Ajá. Ahí está un betacaroteno. Los betacarotenos los encontramos en todos los vegetales. De hecho, dan colores. Entre más rojo es un alimento, más betacaroteno va a tener. Por eso la zanahoria, que es naranja, tiene muchos. El pimiento rojo tiene mucho. Ajá. Pero de todos modos, desde los colores verdes ya nos habla de que hay betacarotenos. Entonces, los humanos y la mayoría de los animales utilizamos esos betacarotenos para producir vitamina A gracias a una enzima que se llama beta-caroteno 15,15 monooxigenasa, que rompe en dos a ese beta-caroteno, dejándonos 2 unidades de vitamina A. Ajá. ¿Cuál es el problema con el gato? En vida libre estos animales no comen vegetales, vuelvo a insistirlo, ni sus parientes gigantes, los leones, bueno, los leones un poquito, pero de ahí en fuera los leopardos, los jaguares, los linces, ninguno de esos animalitos comen vegetales. Entonces, ¿qué ¿tendrán entonces un consumo alto de betacarotenos? No. ¿Ah? Por lo tanto, el producir esta enzima que se produce en los enterocitos, pues sería una tontería, un gasto de energía. Entonces, ¿estos animales de dónde obtienen la vitamina A? Pues de comerse a sus presas, que comieron a ese pastito, ajá, utilizaron a la beta-caroteno 15 monooxigenasa, se crearon 2 unidades de vitamina A, se absorben, se van hacia lo que sería el hígado y ahí se depositan. Entonces, ¿qué hacen estos animalitos? Se comen las vísceras y en las vísceras van a encontrar muchísima vitamina A preformada. Entonces, ¿para qué utilizar o para qué crear a esta enzima? Entonces, finalmente, eso es cosas importantísimas que nosotros tendríamos que ver plasmadas en un alimento. Los alimentos comerciales para gato que no tengan vitamina A preformada, ácido araquidónico preformado, proteína de origen animal, y el caso de lo que es la taurina, son alimentos que no sirven. Al gato, al perro le podrán funcionar, pero al gato para nada. Entonces, contemplen esto, de ahí que son importantes estos puntos. Entonces, gato no tiene no produce beta-caroteno 15 monooxigenasa, por lo tanto no hay vitamina A. ¿Y qué provoca la deficiencia de vitamina A, doctores? Lo clásico, problemas de piel y pelo, prurito, lesiones, cambios de pH de la piel, etcétera. Es también, su deficiencia provoca problemas de labio leporino, provoca problemas de cierre de la línea media, provoca problemas de paladar hendido, como lo vemos aquí. Puede también llevarnos a los problemas oculares, a problemas oftálmicos severos,
Ajá, tiene que ver la vitamina A con todo lo que sería la creación de epitelios. Entonces, a final de cuentas, vamos a tener muchos problemas. Y una de las cosas que más vemos en los gatos cuando hay deficiencia de vitamina A es justamente lo que sería el acné de la barbilla. Ajá, algo que luego dicen que es idiopático, pero finalmente está relacionado. Créanme que yo el 90% de los gatos que me ha tocado en consulta que tienen acné de la barbilla, nos vamos a la dieta y es deficiencia de vitamina A. Una, porque le dan alimentos para perro, que no viene la vitamina A preformada. Ajá. Otra, porque los quieren hacer vegetarianos y les dan su zanahoria según para que tenga vitamina A, pero no pueden producirla. Ajá. Y la otra es que le dan pura carne. Volvemos a lo mismo. Pura carne, la carne ya les dije, no tiene tampoco vitamina A. Entonces, a pesar de que es un carnívoro, si yo no le doy esa vitamina A que no viene en la carnita como tal, en la masa muscular, pues a final de cuentas va a tener deficiencia también. Y otro punto importante, no les den muchos carbohidratos a sus gatos. Ajá. De en vida libre, ya se los dije, prácticamente no comen. De hecho, hasta un perro tampoco. Ajá. Los perros y los gatos pueden vivir sin nada de carbohidratos en su dieta. Sin embargo, por ejemplo, los alimentos comerciales traen muchos carbohidratos. ¿Por qué? Porque para hacer el extrurizado, yo necesito mínimo entre 20 a 25% de carbohidratos para que se pueda hacer. Si no, no lo puedo lograr. Entonces, por lo mismo, vamos a tener que agregarlos arriba de ese 20 o 25%. Además, es una energía más barata que la energía que proporciona la proteína. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Al gato le va a llegar también la glucosa. Si yo le doy muchos carbohidratos, le va a llegar la glucosa directo y va a servirle. Hay unas enzimas que ayudan a metabolizarla para que no se mantenga en sangre, que sería el caso de lo que serían las hexocinasas, que lo que hacen es agregar fósforo en el carbono 6 para evitar que se siga en torrente sanguíneo y que se empiece a metabolizar. Ajá. Eso es el principio, a final de cuentas, de la glucólisis, si recuerdan bioquímica. Ajá. ¿Qué pasa cuando llega más cantidad de glucosa en ese animal? Si fuera un animal como uno, hasta el mismo humano, las exocinasas siguen trabajando, pero llega un momento que se saturan. Si llega todavía más, va a haber otra enzima que hace la misma actividad de fosforilar, que se llama glucosinasa. Ajá. ¿Cuál es el problema en los gatos? En los gatos, como nunca van a consumir una cantidad muy alta de carbohidratos, nunca va a ser necesaria la glucosinasa, por lo tanto no la producen. Entonces, en ellos, si llega más carbohidratos, la glucosinasa no va a hacer su labor, no va a existir. Ajá. ¿Y qué va a suceder? La glucosa se va a mantener en torrente sanguíneo. Por lo tanto, se van a elevar los niveles de glucosa, vamos a elevar la glucemia, ajá, en niveles de glucosa en sangre, y esto nos puede llevar a que empiece a haber más liberación de insulina, que se empiece a producir más amiloide, que se empiece a dañar los islotes de Langerhans y al rato empezamos con una diabetes del tipo 2 y terminamos con una diabetes del tipo 1. Otro punto importante, cuidado a aquellos que les dan su frutita todos los días y en grandes cantidades al gato. Ajá. Los gatos producen muy poca aldolasa B, que transforma a la fructosa que viene en las frutas. Acuérdense, la fructosa está formada, la fructosa, las frutas tienen al disacárido sacarosa, que tiene fructosa y glucosa. Ajá, cuando se rompe, nos deja justamente a lo que sería la fructosa. La fructosa, de hecho, es bastante tóxica. Ajá. Entonces tiene que transformarse. ¿En qué? En glucosa para ser utilizado justamente como fuente energética. El problema es que eso lo hace esta enzima que se llama aldolasa B. En los gatos, la aldolasa B, por lo mismo que en vida libre prácticamente no consumen carbohidratos y tampoco fruta, ajá, de vez en cuando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que justamente esa fructosa va a quedar sin modificarse, no se va a poder retener y se va a eliminar vía renal. Y como es una molécula grande, va a ir destruyendo poco a poco a lo que serían los túbulos, ajá, los glomérulos, y al rato le pueden provocar insuficiencia renal crónica. Entonces, sí pueden darle una que otra frutita de vez en cuando, a lo mejor le destruye un glomérulo, bueno, uno, ajá, pero si le dan en grandes cantidades, al rato van a estar llorando, ajá, de que su gato tiene insuficiencia renal, le van a echar la culpa a la proteína y eso no es cierto porque la proteína la manejan bien ellos. Aquí va a ser más bien culpa de esas frutitas que por necesidad les estamos dando. Entonces, altos niveles de fructosa nos llevan a insuficiencia renal, ajá, y pues los altos niveles también de carbohidratos en general nos pueden llevar a diabetes. Bueno, ahora vamos ya a otra parte. Ya hablamos ahorita mucho de los gatos, de necesidades y demás,
pero bueno, también tenemos que ver que la nutrición se maneja también por etapas de vida. Ajá. No es lo mismo manejar un cachorro que un animal adulto en mantenimiento, que un animal gestante o lactante, que un animal geronte. Entonces, un punto importantísimo, muchos de los defectos y padecimientos de los cachorros se originan desde su gestación, a causa de una mala nutrición de mamá. Ya ahorita mencionaba, por ejemplo, esa deficiencia de vitamina A que nos puede llevar a los problemas justamente de paladar hendido, que nos puede llevar también a los problemas de labio leporino. Ajá. De hecho, la deficiencia de ácido fólico y vitamina A en las hembras puede producir desde lo que serían abortos hasta espina bífida, el paladar hendido en esos cachorritos. Ahora, no todos los cachorros son iguales. De hecho, ya los cachorros de gato se comportan como el gato adulto, van a necesitar lo mismo, mucha proteína. Vamos a requerir también entonces la taurina, el ácido araquidónico preformado, la vitamina A preformada, bajos niveles de carbohidratos simples o carbohidratos en general en su dieta. En el caso de los perros también hay que considerar qué cosa, el tamaño. Ajá. Cada uno de ellos alcanza pesos a diferente edad, ajá, su peso adulto. Las razas pequeñas como los chihuahueños, los yorkies, todos ellos, a lo mucho a los 12 meses, o sea, al año, ya alcanzaron su peso adulto. Son los que menos problemas llegan a tener por ese aspecto si yo los sobrealimento. Los medianos, como sería el caso de los Cocker Spaniel, como lo que sería el caso de los Dachshund, etcétera, van a llegar a su edad adulta entre los 12 y hasta los 18 meses de edad, o sea, hasta el año y medio, ajá, a su peso adulto. Pero los que tienen más problemas son las razas grandes y gigantes, los pastores alemanes, los grandaneses, los Doberman y demás, porque algunos de ellos, sobre todo los más grandes, como el San Bernardo, como el grandanés, como el antiguo pastor inglés, pero los Pirineos, etcétera, ellos van a llegar a su tamaño adulto a los 24 meses. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Tendemos mucho a querer que nuestro animal crezca rápido y se ponga muy fuerte y demás. Y entonces sobrealimentamos, ajá, sobre todo cuando se tienen razas como los Rottweiler, como lo que serían también los Pitbulls, etcétera. Queremos que sean muy fuertes, muy grandes de chiquitos. Si yo los sobrealimento, voy a empezar a traer problemas graves en lo que sería su aparato locomotor, ajá, provocando problemas sobre todo en articulaciones, llevándolos a sobrepeso, a problemas justamente de malos aplomos por deformidades de los huesos, porque ese peso excesivo no va de acuerdo al crecimiento justamente de los huesos. Entonces le damos más peso de lo que debería y esto provoca deformaciones. Entonces la obesidad en los cachorros es cada vez más común. Los tutores buscan que sus animales se desarrollen rápido y que tengan una masa muscular impresionante en poco tiempo. Y en lugar de tener realmente mucho músculo, lo que logran es que estén todos obesos, así como esta cosa. Entonces, ay, que se ve pachoncito, se ve bonito, sí, pero esto a la larga le va a traer muchísimos problemas. El exceso de energía promueve entonces un mayor depósito de grasa y un exceso de proteína, ojo, no promueve una mayor masa muscular. Recuerden, los aminoácidos no se almacenan. Ajá. Si te damos más aminoácidos de lo que se requieren, no vamos a crear más proteína. Ajá, eso solamente en algunas especies y demás, pero además hasta cierto tiempo. ¿Sí? Si damos, por ejemplo, a un animal adulto demasiada proteína, lo que vamos a hacer es que mucha de esa proteína o de los aminoácidos se conviertan en glucosa y si tiene mucha energía el alimento, esa glucosa se convertirá en grasa. Entonces, a final de cuentas, esa proteína se convierte en una grasa cara. Ajá. Entonces, mucho cuidado. Entonces, evitar justamente también que se creen lo que son los metabolitos tóxicos, que sería el caso del amonio, que a final de cuentas se elimina en forma de urea, pero de todos modos, si hay demasiado, podemos empezar hasta a tener trastornos neurológicos y demás por su acumulación. En los cachorritos se crea un tipo de obesidad muy especial, que es la hiperplásica, en donde no nada más se crecen los adipocitos, o no nada más se llenan de grasa, sino que aumenta el número de los adipocitos. Cuando somos niños, es lo mismo que pasa en humanos, cuando somos niños, antes de llegar a la adultez, podemos generar muchos adipocitos, no nada más llenarlos de grasa, sino crear muchos. De hecho, de adultos, mantenemos el número de adipocitos que tenemos desde que somos niños. Ajá. Entonces, ya de adultos ya no creamos más, pero tampoco los eliminamos. Entonces, mucho cuidado con esto porque aumenta el tamaño y número de adipocitos. Ya lo que les decía, hay capacidad cuando son cachorros de añadir nuevos adipocitos, más no de reducirlos. Y la sobrealimentación extrema y prolongada provoca este problema de obesidad hiperplásica que tiene un peor pronóstico y es más difícil de tratar. Es el clásico animalito, igual que las personas que tratan de bajar de peso ya de adultos, ajá,
y nunca pueden llegar al peso que ellos quisieran porque tienen demasiados adipocitos. Ahí tendrían que hacerse liposucción y otras cosas para eliminarlos. Como les decía, un crecimiento muy acelerado puede incrementar los problemas de osteoartrosis o exacerbar problemas hereditarios como la displasia de cadera, traer malos aplomos, cierres prematuros. Esto, cuidado. Ahí hay una gran discordancia a veces en que la mayoría de los médicos luego creen que un gran danés cachorro requiere más calcio que un perrito de raza pequeña. Ajá. Y es todo lo contrario. Al gran danés yo le tengo que ir regulando la cantidad de calcio porque sus huesos tienen que seguir creciendo. Si yo le doy demasiado calcio, como muchos creen, le cierro los discos de crecimiento y se va a quedar enano. Ajá. ¿Qué pasa con un cachorrito de raza pequeña? Pues bueno, si yo le cierro los discos de crecimiento antes de tiempo, de todos modos yo quería que se quedara enano, pero en el otro voy a tener ese problema de que luego por eso vemos Rottweilers, cabezonzotes, ajá, con unas patitas cortitas que parecen hasta Dachshund, ¿no? Y eso es causado justamente ¿por qué? Pues por este mal manejo, ajá, de nutricionales de pequeños. Este es un estudio excelente que se trabajó por largo tiempo viendo el desarrollo de los animales, hecho por Kerley, que se apareció en la Journal of American Veterinary Medicine, en el cual se trabajó con labradores. Se tenían dos grupos de labradores, uno al que se le dio alimentación ad libitum, otro alimentación lo que llaman 75 ad libitum, que es más bien un controlado, ajá, daban la cantidad más apropiada para el animal. Y entonces se hizo estudios a lo largo de la vida en donde se midieron varios factores. Uno de los importantes era el peso. ¿Y qué es lo que se vio al ver la curva de crecimiento? Que los animales que consumían ad libitum eran animales más, se veían más grandes, pero y eran más pesados. Entonces eso, pues a lo mejor algunos dirán, ah, bueno, pues eso es mejor, ¿no? Pero, ¿cuál es lo siguiente? Cuando se hizo se vio o midió la composición corporal, ajá, mediante DEXA, que es una especie de rayos X de colores, se encontró que la masa mineral en ambos grupos era igual, ¿sí? No había diferencias. Entonces, lo que sería esa mineralización de los huesos era adecuada en ambos casos. El tejido magro, que sería el músculo, había un poquito más en los de ad libitum, pero realmente estadísticamente no había diferencias. Entonces, finalmente podemos decir que eran iguales los dos grupos. ¿Dónde sí hubo diferencia? En el caso justamente de la grasa. ¿Por qué eran más pesados y por qué se veían más grandes estos del ad libitum? Porque tenían más grasa. Entonces, a final de cuentas, ¿cuál fue otro de los grandes problemas? Los labradores regularmente son muy tendientes a los problemas articulares y muy tendientes a la obesidad. Lógico, a final de cuentas, estos labradores de ad libitum estaban obesos. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Aquí ya era la incidencia de osteoartrosis. ¿Y qué es lo que vemos? Que de 14 que había en cada grupo, en el grupo de ad libitum, nos encontramos con que a los 260 días teníamos ya 12 de los 14 animales con problemas osteoartrósicos. Y de hecho, 6 de ellos era ya severa, que los iba a llevar a final de cuentas a la eutanasia. Ajá. De hecho, empezaron a tener problemas el primero a las 30 semanas. ¿Qué es lo que vimos, se vio con lo que sería el 75% de libitum, con el controlado? Que a final de cuentas, por llevar un manejo adecuado de la cantidad de alimento, el tipo de alimento que se manejaba, pues a final de cuentas sí aparecieron problemas articulares, pero vean, el primero fue hasta los 104 semanas y de hecho solamente a las mismas 260 semanas solamente había 4 con problema, digo 4, perdón, 3 con problema articular, con este problema de osteoartrosis y solo uno era grave. Ajá, entonces, ¿a qué nos lleva esto? Siempre a los cachorros hay que calcularles la cantidad que requieren de alimento y darles una alimentación controlada. No dejarlos a que coman todo lo que quieran, porque eso los puede llevar a problemas de sobrepeso, de obesidad, y eso puede repercutir en su salud, ajá, tanto a nivel articular como también a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, etcétera. Igual, nunca exageren con los nutrimentos. El exceso de nutrimentos como el calcio, la vitamina D, la vitamina A, pueden provocar problemas óseos y articulares severos y evitar el desarrollo adecuado del hueso. Ajá. Entonces podemos llevar muchos problemas osteoarticulares. ¿Sí? Así como las deficiencias pueden provocar problemas, también los excesos, ya lo habíamos mencionado.
La deficiencia de minerales como el zinc, el cobre, el manganeso pueden provocar problemas en síntesis de colágeno, de cartílago y promover enfermedades ortopédicas del desarrollo, que ahora cada vez son más comunes por todas las cochinadas que les dan a los animales y por todas las tonterías que quieren en determinado momento hacer para que crezcan más, para que esto, a final de cuentas, terminan con una mala nutrición provocando problemas graves. Pues dar dietas, esto importante, doctores, dietas para prevenir problemas, aun cuando no está el problema como tal, en lugar de ayudar, van a traer problemas. Eso de que ya me ha pasado, ya he visto de que es que mi cachorro llega un cachorrito de 1 año de edad a la clínica y tiene insuficiencia renal crónica. Ah, caray, la insuficiencia renal crónica es para animales viejos. ¿Cómo es posible? Ajá, a lo mejor si fuera aguda, no, es crónica. ¿Por qué? Porque la dueña vio en internet, ajá, la tutora vio en internet que los gatos mueren de insuficiencia renal, entonces desde bebé le compró, desde que lo destetó mamá, ajá, le empezó a dar el alimento para problema renal, ¿sí? Y entonces, ¿qué le provoca? Pues el problema, ajá, los alimentos de prescripción, los alimentos para problemas son para cuando está el problema y no para evitarlo, ajá, que no los engañen con eso de que hay dale un alimento para problema articular porque lo más seguro es que le va a dar después, sí, pues dáselo y al rato tú le vas a provocar el problema. Entonces, ¿qué es el mejor tratamiento, la mejor prevención? Dar una nutrición adecuada de acuerdo a el estado, la etapa de vida, de acuerdo a la raza, a la especie, etcétera. Entonces, no hay mejor prevención que dar una dieta adecuada para la especie y edad correspondiente. Los cachorros van a requerir el doble de todo prácticamente, o hasta más del doble, de lo que necesita un perro adulto. Por eso esa tontería de darle el alimento para adulto al cachorro, porque, ay, es que nada más me están engañando las compañías. No, ajá. Es cierto que el animalito, el cachorrito requiere más del doble a veces de los nutrimentos. Y aquí está la comparación. Perro, cachorrito de 10 kilos con uno de mismos 10 kilos, pero adulto y 2 adultos. Energía, requiere 1400, un adulto 700, que sería doble, 1400, sería entonces el doble. Pero vean aquí en proteína, cachorro 77, el adulto 28, dos de estos que sería 56, entonces quiere decir que el cachorro requiere más del doble que un adulto de su mismo peso. Y lo mismo vemos en calcio, en fósforo, en vitamina E, donde es más grande la necesidad, entonces por eso los alimentos para cachorros deben de ser formulados con los nutrientes necesarios para dar ese más del doble de los nutrientes, pero también que venga en menor volumen, ajá, que sea un alimento más, vamos a decirlo así, compacto, ajá, en donde vengan todas esas cosas en menor volumen, porque si no, no va a poder llenar tampoco sus necesidades. Otra cosa importante, en la actualidad se da mucho en las razas pequeñas. Yo los desteto lo antes posible para que se queden chiquitos. Sí, pero eso es algo que ha traído muchos problemas de animalitos inestables, de animalitos nerviosos, de animalitos que no entienden. ¿Por qué? Porque en la leche materna existe una cosa que se llama DHA, el ácido docosa hexaenoico. Ajá. Este DHA es muy importante ¿para qué? Para la arborización del sistema nervioso. Ajá, interviene justamente en la arborización del cerebelo. Por lo tanto, tiene que ver con la capacidad cognoscitiva del animal. Ajá. Entonces, si no toma suficiente leche materna, son pocos los ingredientes que realmente aportan a este DHA, entonces su capacidad cognoscitiva va a ser menor y lo va a hacer un animal nervioso, agresivo, lo va a hacer también un animal, porque aparte también afecta lo que sería la visión, van a ser animalitos en los niños, se muestra justamente como los niños que no pueden ver bien y luego dicen, es que no veía y por eso se portaba mal, hasta que le compraron los lentes se empezó a portar bien. Bueno, ahí es que también a lo mejor desde chiquito fue destetado antes de tiempo, ajá, o no consumió suficiente DHA, ¿sí? Entonces pasa también en los humanos, en los animalitos esto es algo que ya está súper comprobado. De hecho, en la actualidad muchos de los alimentos para cachorro recién destetado contienen DHA justamente para tratar de compensar el que lo hayan destetado desde antes. Entonces, ¿qué es lo mejor? En el caso de los perritos, lo mejor es que por lo menos se mantengan durante 2 meses con mamá. Ajá. Cuando mucho destetarlos al mes y medio, pero si están los 2 meses, mucho mejor. Ajá. Y en el caso de los gatos, por lo menos mes y medio. Ok, vamos ahora a la parte de gestación y lactación. Ahí son justamente los más demandantes. Ajá, es en donde más energía va a requerir
justamente el animal, sobre todo en la lactación. Entonces es donde más energía, más nutrientes van a requerir y esto va a ser crucial no nada más para el animalito, a la mamá, ya sea perro o gato, sino también para lo que serían las crías. De hecho, hay que tener mucho cuidado con el manejo. Ajá. Es importante considerar que a los 35 días de gestación solo se ha producido el 2% de la masa fetal. A los 40 días, solamente el 5.5% de esa masa fetal. Entonces, prácticamente eso no afecta sus necesidades en el caso de las perritas. Y esto nos lleva entonces a que si la perrita está gestante, no hay que hacer lo que muchos hacen, de que, ay, está gestante, empieza a le dar el doble de comida. No, durante los 2 primeros tercios de gestación que abarcan hasta este día 40, la nutrición y alimentación de sus animales es la misma que de mantenimiento. Eso sí, ya después, entonces durante los 2 primeros tercios de gestación, requerimientos energéticos, los normales de mantenimiento. Pero después de los 40 días se incrementa la necesidad energética, llegando a su máximo entre el final de la sexta y la octava semana. Entonces, hembras con crías pequeñas llegan a aumentar hasta 30% sus necesidades, con crías grandes hasta 60%. Entonces, en el último tercio de gestación, ¿sí incremento qué? La cantidad justamente de energía. Si ustedes tienen una perrita gestante, ella está en los 2 primeros tercios de gestación, síganle dando el alimento normal y en la cantidad normal que que se le había estado dando. Cuando llega a su último tercio de gestación es cuando empieza a subir rápido el peso y ahí sí necesitamos entonces cambiar de alimento. Y la mejor recomendación es cámbiale un alimento para cachorro, porque el alimento para cachorro, número 1, es más energético, número 2, tiene más nutrimentos, entre ellos más calcio, que es algo de lo que necesita el animalito. Si hacen ese cambio adecuado, de hecho se evitan hasta los problemas de hipocalcemia que se dan en el pico de la lactación a los 15 días, en donde el animalito, pues por producir gran cantidad de leche, pues no tiene suficiente calcio y entonces la contracción muscular no se lleva a cabo adecuadamente y entonces se quedan todos rígidos. Entonces se les tiene que inyectar su gluconato de calcio o dárselo tomado, para que puedan otra vez empezar a moverse. Pero si yo hice el cambio adecuado en el último tercio, darle el alimento para cachorro e incrementar un 50% las necesidades, no va a haber ningún problema. Ajá. Entonces aquí es como sería el manejo durante lo que sería el primer tercio, los primeros 2 tercios de gestación, mantenimiento. Ajá. Lo mismo que está manteniendo, no se le aumenta ni nada. Cuando está en el último tercio de gestación, la semana 7, 8 y 9, entonces aumenta un 50% necesidades energéticas y cambio al alimento para cachorro. Durante lo que sería la primera semana de lactación, sigue siendo solo un 50% en comparación a mantenimiento. A la segunda semana sí se vuelve el doble de mantenimiento porque ya empieza a producir más leche y justamente a los 15 días, que sería el inicio de la tercera semana, a los 15 días, entonces tercera, cuarta y quinta semana son el pico de lactación en donde yo voy a tener que dar hasta 3 veces más lo de mantenimiento. O de hecho aquí se maneja ad libitum, lo demás debería haber sido controlado. Y después, poco a poco, se va dejando de dar tanta energía hasta llegar otra vez a lo que sería mantenimiento. En las gatitas es diferente. La gatita requiere o va subiendo de peso todo el tiempo. Por lo tanto, entonces su necesidad energética va a tener que ser aumentarse todo el tiempo. Entonces, en la gatita, a diferencia de la perrita, desde que yo sé que está gestante, le dejo ahí alimentación ad libitum. Ellas lo saben controlar muy bien, las perritas no, si le doy mucho, ella come mucho. Ajá. En la gatita, si yo le doy el alimento ad libitum, ella va a ir controlando lo que necesita. Y otra cosa importante, desde el principio le puedo dar el alimento para cachorro. Bueno, ¿qué pasa si yo en una perrita no hago el manejo que les dije? Lo más seguro, si comió ad libitum, se va a poner obesa. ¿Y esto qué me lleva? Incrementa los problemas de distocia, prolonga el trabajo de parto y el prolongar el trabajo de parto provoca hipoxia en los cachorros, hipoglucemia en esos mismos animalitos y lo más seguro es que se van a morir. Ok, la otra etapa importante pues es justamente la geriatría. Entonces la esperanza máxima de vida de un perro, aunque no lo crean, es de 27 años en la actualidad, claro, en los países primermundistas. Ajá. Nosotros todavía no andamos tan allá, pero ya por lo menos cada vez vemos perros arriba de 20 años. Y la media, se habla de una media de 13 años. La esperanza máxima de vida de un gato, aunque no lo crean, ellos pueden vivir más, 35 años. Yo en Chile conocí un gato de 40 años. ¿Ah? En ese entonces era casi mi contemporáneo el gatito y se veía bastante bien. Y la media, 14 años.
Ajá. Entonces, aquí en México se habla de que, ya está viejito, ya se va a morir a los 10 años, ¿no? Ahí es más, si ya tiene 7, ya dicen que es muy grande. No, podrían vivir más tiempo si nosotros los manejáramos adecuadamente. De hecho, cuando se considera geronte a un perro y a un gato en esos mismos países primermundistas que manejan mejor esta nutrición, en perros de raza pequeña se maneja que es geronte a los 11.5 años, en los de raza mediana a los 11, en los de raza grande a los 9, en los de raza gigante a los 7.5, en los gatos a los 12 años. Aquí en México, tanto perros de todas las razas y tamaños como gatos los manejamos como, como seniors a los 7. Ajá. Podemos manejar eso de senior, ya está chocheando, ok, a los 7, aunque realmente, pues su geriatría llegaría mucho después. ¿Cuáles son los objetivos del manejo nutricional en un paciente geronte? Retrasar el establecimiento de la vejez, aumentar la expectativa de vida, retardar o prevenir la progresión de enfermedad, eliminar lo que serían los signos clínicos de enfermedad y mantener el peso óptimo. Ajá. Entonces, esos animalitos gerontes tienen una menor actividad, por lo cual se reducen hasta un 20% sus necesidades. Lógico, si le seguimos manteniendo la misma cantidad de alimento que cuando era joven, pues lo vamos a empezar a poner obeso. Hay sus excepciones. En la nutrición de perros y gatos todo tiene que ser individual. Por cada animalito no vamos a hacer el mismo manejo que hacemos con los atos de vaca, de pollos y demás, o las parvadas, porque a final de cuentas ahí tenemos que manejar al grupo, ¿sí? Si hay uno que se queda más chiquito, pues se va a eutanasia. Ajá. Entonces, pero aquí sí tenemos que hacer ese manejo individual, aunque tengamos muchos, siempre cada uno de ellos va a tener, uno más atender a la obesidad, otro va a comer menos, uno puede tener una enfermedad, etcétera. Entonces puede haber el perrito que ya sea geronte y que siga, así como en nosotros los humanos, que hay personas que ya son de la tercera edad y que a lo mejor corren 3 veces la manzana en 5 minutos y nosotros ni siquiera a la mitad llegamos, ¿no? Entonces, es importante que también tomemos en cuenta eso. Entonces, un exceso de energía puede promover obesidad y eso va a traer muchísimos problemas en estos animales. Pero regularmente en el geronte se tiene que reducir hasta un 20% sus necesidades. Otro de los grandes problemas que tienen ellos, entre muchos, es que empiezan a perder el olfato y esto puede provocar que haya anorexia. Ajá, el olfato está totalmente relacionado con lo que sería el gusto también y por lo tanto entonces al perder el olfato va perdiendo también esa capacidad de querer consumir el alimento. Entonces aquí pues se pueden manejar cosas como poner a las croquetas, por ejemplo, si ya no le gustan, un poquito de agua tibia para que salgan más los olores o poner algunas otras cosas que los atraigan. También hay una disminución en la producción de enzimas que puede provocar una menor digestión del alimento, por lo que estos animales requieren alimentos de alta digestibilidad, ajá, para que así pues se pueda justamente absorber y aprovechar mejor las cosas. Igual no es nada más para la proteína, también para la biodisponibilidad de minerales. Muchos de estos animalitos empiezan a tener problemas con la piel y esto está relacionado con que la fuente de zinc, que a lo mejor era buena la que estaba dando para un animal joven, ya no se aprovecha mejor o bien para el animal geronte. Entonces, o tengo que aumentar la cantidad de esa fuente de zinc o buscar una fuente de mejor aprovechamiento para que así empiece a haber menos problemas, por ejemplo, de queratosis o de hiperqueratinización. Entonces, otro punto importante, no por ser viejo quiere decir que tenga problemas renales o hepáticos, porque luego dicen, ya está viejo, ya tiene problemas renales, entonces dale un alimento para problemas renales. No, otra vez volvemos, si no lo tiene, se lo voy a ocasionar. Entonces, no es necesario reducir la cantidad de proteína en la dieta, porque hacerlo promueve la utilización de proteína endógena, sobre todo en los gatos, y en lugar de ayudar, perjudico. Y también, en muchas ocasiones, sí, los animales gerontes tienen problemas de motilidad, mucho de problema de colon perezoso y demás, entonces se les tiene que agregar fibra. De hecho, la cantidad de fibra que requiere un animal joven, un cachorro, un adulto en mantenimiento, tanto en perros como en gatos, no pasa del 5%, se está entre 1 y 5%. En geronte me puede ir hasta un 10%, tanto en perros como en gatos. Ajá. Pero también esto puede provocar que haya una menor digestión y entonces eso puede ser contraproducente. Y por otro lado, podría estar también provocando que algunos elementos, sobre todo minerales como el calcio, el zinc, el cobre, no se aprovechan adecuadamente. Entonces, nunca exagerar, como ya lo hemos dicho desde el principio. Ok, ahí acabaríamos con lo que sería en grandes rasgos la nutrición básica. Cada uno de esos temas
es largo. Ajá, por lo menos nos debería, así, hablando un poco más de ellos, pues por lo menos 2 horas para cada uno de los temas y eso de todos modos no nos alcanzaría para todo. Pero bueno, aquí traté de condensar. Vamos con la otra parte porque me interesaba que ustedes también entiendan que hay otra, ajá, parte más que es importantísima, que es lo que más he trabajado yo y lo que más me gusta. Ajá, la nutrición clínica, que es un campo que se dice nuevo, pero realmente ya desde los 50 ajá, ya se manejaba la nutrición clínica. Nada más que siempre se ha dejado como algo fuera. Y el clínico y el cirujano dicen, no, ¿para qué me sirve la nutrición? Bueno, actualmente ya muchos están dando cuenta de esto. De hecho, estuve hace 2 semanas en Colombia. Ajá, fui a la primer congreso que hicieron allá, especial de nutrición, allá en Colombia, y me invitaron a dar varias pláticas. Entonces, hubo muchísima gente, lo cual demuestra que sí, cada vez se está comprendiendo más que la nutrición es algo importante, ajá, en el manejo de estos animales y sobre todo para que el clínico de pequeñas especies no precisamente que sea un experto, pero sí que tenga por lo menos los conocimientos básicos para hacer un mejor manejo de lo que sería su paciente. Entonces, bueno, esta nutrición clínica integra conocimientos básicos de nutrición con clínica y con cirugía. Entonces se empieza a ver ya el manejo, ajá, con ella de lo que serían padecimientos. Quizá el más común, ajá, y se habla de que el 45, del 30 al 45% de los pacientes que llegan a la clínica veterinaria son o con sobrepeso o son obesos. Entonces, la obesidad es uno de los problemas más comunes que vamos a tener y ya es una enfermedad. Antes decían, no, eso no es enfermedad, está gordito y ya. No, la obesidad es enfermedad. Ajá. Entonces, el exceso de energía en la dieta puede llevar a la acumulación de lo que serían lípidos en el organismo, presentándose sobrepeso o obesidad. Un animal gordo no es un animal bien nutrido y mucho menos saludable. Este animal va a tener problemas articulares, va a tener problemas cardiovasculares y de hecho están asociados a qué cosa? Muerte prematura, diabetes mellitus, lipidosis hepática, problemas cardiovasculares, artritis, incontinencia urinaria, constipación, dermatitis y riesgos quirúrgicos y anestésicos. Se los digo por experiencia. De hecho, cuando yo me hice cargo de la clínica de mi familia es de médicos veterinarios de pequeñas especies, cuando me tocó a mí hacerme cargo de la clínica, me tocó hacer una cirugía de OSH, que diríamos es la más fácil y común de todas, y yo estaba feliz porque iba a hacer eso. Me tocó un animal obeso y créanme que es lo más horrible cuando apenas estás empezando ya a encargarte de una clínica, el que te toque la cirugía de un animal obeso. Ajá, porque grasa hay por todos lados, no te deja encontrar lo que necesitas, te llenas todo de grasa, guantes, instrumental, etcétera. Entonces es de lo peor que puedes tener. Ajá, entonces los riesgos anestésicos, no se diga actualmente, pues ya no manejamos tanto los barbitúricos, pero en su momento era muy fácil que un animal, por secuestro de esos barbitúricos, le dieras una sobredosis y lo mataras. Entonces, mucho cuidado con eso. Un animal obeso para nada, ¿va? Y no se diga en el diagnóstico. Ajá, no, haz un ultrasonido, haz una radiografía. A veces ni siquiera ves nada. Entonces, importantísimo evitar sobrepeso y obesidad. Se han manejado varias escalas, una de ellas, la más común, es la escala de 5 para calcular lo que es la composición, perdón, la condición corporal, en donde pues el 3 sería el ideal para los adultos, el cachorro estaría como en un 2.5, el 1 es el demasiado caquéctico, en una marimba, el 2 es el animalito delgado, el 3 les decía el ideal en el adulto, el 4 es el sobrepeso, donde ya son como boilercitos, y en el 5 ya tenemos a los cepelines, así todos gordos, o el Garfield, que los gatos además se hacen unas como crestitas que van hasta limpiando el piso. Entonces, bueno, cuidar, mantener en la condición ideal a nuestros animales. Y bueno, algunos de los puntos claves en la nutrición para el manejo, pues son la utilización de regímenes alimenticios controlados, igual que lo que se debería de manejar en cachorro y en geronte, restricción energética, disminuir la cantidad de energía que estoy dando, la utilización de fibras para que haya un paso más rápido del alimento y así se aproveche menos, a lo contrario que lo que veríamos en otros padecimientos, restricción del consumo de lípidos, restricción de carbohidratos simples y cuidado con el aporte de lo que serían proteínas, vitaminas y minerales.
En el caso de los problemas de piel, piel y pelo juegan un papel de suma importancia en lo que es además la misma belleza, véanlo cómo se ve aquí con su pelo bonito y todo, ¿no? Entonces el estado de la piel es uno de los primeros reflejos de la nutrición del animal. Si ustedes ven un pelo, es más, hasta en ustedes, si su pelo es opaco, quebradizo y demás, su nutrición es mala. Si su piel está toda descamativa, reseca, etcétera, también entonces está hablando de una nutrición inadecuada. No, pero es que yo como bien y todo. No, te alimentas, pero no te nutres como deberías, ¿sí? Entonces, el color del pelo depende en gran medida de la presencia de gránulos de pigmentos, que es la feomelanina y eumelanina, que son sintetizados a partir de aminoácidos como la tirosina, la fenilalanina, y por acción de algunas enzimas que dependen de cobre. Entonces, deficiencias de fenilalanina, de tirosina y de cobre me pueden llevar a que en lugar de melanina se produzcan estos que son feos, la feomelanina, que en lugar de pelo negro, por ejemplo, en un schnauzer, de concurso que debe ser negro, pues empieza a tener pelos rojizos que luego se los andan hasta pintando y demás, pero ya no está demostrando que hay una mala nutrición, ya sea por deficiencia de cobre, de lo que sería deficiencia de proteína en general, etc. Entonces, deficiencia de cobre, como decíamos, provoca también lo que serían pelo que no tenga la coloración adecuada, sobre todo inicia en cara. Entonces, en los animales gerontes, ya les había dicho, pues al disminuir también en muchas ocasiones la absorción de minerales, pues también a lo mejor esas fuentes no se aprovechan como debería de ser y por eso también es más fácil que se empiecen a poner canosos marrones. Entonces, el pelo está constituido de 95% de proteína y es rico en metionina y cisteína. Entonces, va a requerir a estos aminoácidos. Una deficiencia en el aporte de proteína se va de inmediato reflejado en esa calidad de pelo. De hecho, no estoy yo en contra del vegetarianismo. Estoy en contra nuevamente de una mala nutrición. Y tampoco estoy en contra del veganismo, pero nuevamente en contra de una mala nutrición. Uno de los problemas, sobre todo para los veganos, es que los ingredientes vegetales regularmente son bajos en metionina y cisteína. Y por eso, si no dan complementos, su pelo siempre va a ser mucho más delgadito y su piel también muy delgadita por la deficiencia justamente de estos aminoácidos. Entonces, si complementan, mejora en gran medida. Los lípidos constituyen también parte importante de lo que serían el pelo y la piel. Entonces ahí, bueno, lo encontramos en ellos algo de diferencia con los humanos. Ellos van a tener más monoacilglicéridos. Ya lo habíamos comentado, deficiencia de vitamina A se ve de inmediato reflejado, por ejemplo, en problemas de piel y pelo, como el acné de la barbilla. Una deficiencia de vitamina E nos lleva a estos problemas. Este es un dadhund, un salchicha, que tienden mucho cuando hay deficiencia de vitamina E a lo que sería la Acanthosis nigricans, que de inmediato huelen a rancio los pobres, están ranciando, y pues lógico, cuando se les da la vitamina E se quita de inmediato el problema. En los gatos se puede dar una enfermedad que se llama la de la grasa amarilla, en donde pues todo el tejido subcutáneo se empieza ahora sí que a peroxidar y lo tocas y se siente como si fuera un animalito que hubiera, más bien como si fuera papel celofán todo su piel. Incides y sale así gas, todo ya está rancio y pobres animalitos sufren tremendamente. Entonces es importantísimo pues lo que sería esta vitamina E para también evitar problemas como seborrea seca, alopecia, eritemas. Las deficiencias de riboflavina nos llevan a xerosis cutánea, deficiencia de niacina, que es otra de las del complejo B, dermatitis pruriginosa en el abdomen y miembros, deficiencias de piroxina, a lo que sería deficiencia de ácidos grasos esenciales, biotina, la deficiencia de biotina, eritema, alopecia en caras y párpados, descamación general, leucotriquia, pelo apagado y quebradizo. Deficiencia de zinc nos lleva a callosidades. Si sus perros tienen cayotes gigantes en las rodillas, sobre todo, de hecho gané un premio a mejor tesis ahí en la Facultad de Veterinaria con un trabajo que hicimos en un criadero de grandaneses que tenían problemas justamente de callosidades, sobre todo los azules, tienen problemas para la absorción. Entonces nosotros estuvimos dando complementos de sulfato de zinc y mejoraron tremendamente los animales. Entonces nos hizo ganadores de premio, mejor tesis. Entonces, bueno, podemos ver justamente esto. Y de hecho, si yo empiezo a dar zinc, tengan por seguro que estos animales en 2 semanas ya no tienen todas esas callosidades en la cara. Entonces, se ven son principalmente los problemas en todo el cuerpo, cuando ya es extremo, hay pérdida y enrojecimiento también de la piel, inflamación y costras, prurito, y también podemos tener el problema de malabsorción y acrodermatitis. La deficiencia de ácidos grasos esenciales nos lleva esto es muy importante, problemas de hidratación. De hecho, en producción también es otro de los
puntos importantes. Mi área es principalmente los animales de alta estima que se llaman, que incluye también caballos, pero yo también llego a manejar lo que sería producción, ajá, sobre todo ovinos, amo a los ovinos, que además, pues de todos modos, en el área de fauna silvestre pues, nos toca manejar algunos de ellos. Entonces, de todos modos, en los ovinos, he dado también pláticas justamente de esto, qué tan importante es la nutrición en el aspecto de la piel. En el caso no de los ovinos, sino de los bovinos, muchos de las crías, si hay deficiencia de ácidos grasos esenciales, sobre todo linoleico, y si están en la intemperie, en lugares muy calurosos, se van a deshidratar de volada y se van a morir. Ajá. Entonces, por eso la importancia también de estos ácidos grasos en lo que sería la piel de los animales. Se va a hacer también una piel reseca, escamosa, seborreica, pérdida de elasticidad, alopecia, eritrema, lo que es la hiperkeratosis, otitis externa, que es sumamente común en esos animalitos. Y también exudación interdigital, muchas veces creen que hasta son sarnas y es simple y sencillamente un mal manejo nutricional. Ok, otros padecimientos, objetivos generales en la nutrición clínica. Bueno, en general, para la nutrición clínica, ¿qué es lo que buscamos como objetivos generales? Mejorar estado de salud, eso es el primero. Mantener o mejorar calidad de vida. Evitar progresión de las enfermedades, resolver o minimizar signos clínicos, promover pérdida de periodos exentos de enfermedad y evitar o retrasar complicaciones. Entonces, esto es lo que buscaríamos. A veces no podemos quitar el problema con la nutrición, pero sí podemos mejorar al paciente y darle una mejor calidad de vida. Entonces, dependiendo del tipo de padecimiento, van a variar las proporciones de los diferentes nutrimentos y de los alimentos que proporcionemos, extendiendo, por lo tanto, o más bien existiendo dietas especializadas para cada enfermedad. Por ejemplo, en caso de diabetes mellitus, los objetivos ¿cuáles son? Minimizar hiperglucemia postprandial, evitar hipoglucemia al administrar insulina, resolver y minimizar signos clínicos, evitar o retrasar complicaciones y mejorar el estado de salud. Por ejemplo, un animalito mal manejado con problemas de diabetes puede empezar a tener problemas de insuficiencia renal crónica por el daño al perderse esa glucosa, que también es molécula grande, así como les platicaba de la fructosa, pues va destruyendo glomérulos. Podemos empezar a tener estos problemas justamente de cataratas y a final de cuentas terminar ciego. De hecho, es algo de lo más común también en pacientes humanos. Por los problemas de pie diabético y demás, bueno, con la nutrición a lo mejor no le quito la diabetes, pero sí mejoro la calidad de vida de ese animal y evito estas enfermedades. ¿Cuáles son los factores nutrimentales clave en un diabético? Cuidar la ingesta de energía, evitar tanto sobrepeso como obesidad. Estos dos aumentan el problema y de hecho la diabetes del tipo 2 está causado por esto. Evitar carbohidratos simples que aumentan la glucemia. Entonces, por ejemplo, el arroz, que es excelente para otras cosas, por ejemplo, para problemas gastrointestinales, aquí sería de lo peorcito. Proporcionar carbohidratos complejos como fuentes de almidones de bajo índice glucémico, como lo que sería, por ejemplo, el caso del sorgo, el caso de lo que sería también otras fuentes de nutrimentos como las fibras. Ahí, por ejemplo, se utilizan las fibras solubles, formadoras de gel, para que capturen a lo que serían carbohidratos y eviten que se absorban tan rápido. Entonces, con eso modulamos la cantidad de glucosa en sangre, hay que disminuir la ingesta de lípidos, proporcionar proteínas de alta calidad y de buena digestibilidad. En el caso, por ejemplo, de insuficiencia renal, ¿cuáles serían los objetivos? Disminuir los metabolitos proteicos en sangre, el amonio, el amoníaco, la urea, lo que sería también la creatinina, proporcionar la cantidad adecuada de calorías de fuentes no proteicas, porque si no damos la suficiente energía, empiezan a utilizar sus reservas y en los gatos empiezan a utilizar el músculo. Entonces se aumenta todavía más esos metabolitos tóxicos. Evitar utilización entonces de tejido corporal, normalizar el fósforo sérico, que es uno de los principales problemas, normalizar el equilibrio de electrolitos y también normalizar el pH. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Evitar el exceso de fósforo, hacer restricción o utilización de quelantes, como lo que sería el sevelamer, el caso del hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio, restringir el aporte proteico y proporcionar proteína de alta calidad, restringir los aportes de sodio y de cloro, evitar el exceso de ácidos utilizando alcalinizantes, como el citrato de potasio, la fibra fermentable, que sería principalmente los fructoorigosacáridos, la inulina, que sirven como trampas de nitrógeno,
cuidar el suministro de potasio, sobre todo en gatos que se secuestra, ajá, cuando hay acidosis metabólica y entonces pues vamos a tener deficiencias. Y bueno, la utilización de flavonoles como fuentes de antioxidantes y los omega 3 para disminuir inflamación y permitir un mejor flujo sanguíneo a nivel glomerular, etcétera. Objetivos para los problemas hepatobiliares: corregir y prevenir desnutrición, reducir trabajo hepático, evitar la producción de compuestos hepatotóxicos y neurotóxicos, eliminar causas de hepatopatías. ¿Cuáles serían entonces los factores nutricionales claves? Carbohidratos complejos de alta digestibilidad, restricción de lípidos, restricción de proteína, la utilización de aminoácidos de cadena ramificada como la valina, leucina y isoleucina, a la utilización de antioxidantes, de carnitina y taurina para tratar de mover a esos lípidos de lo que sería el hígado, dar fibra fermentable también para eliminar los cuerpos nitrogenados, restricción de sodio y de cloro para evitar lo que sería la hipertensión. En el cáncer, este es el tema que a mí más me gusta, el que más he trabajado, junto con renal, son yo creo que en donde, sobre todo en renal, tiene una injerencia, con decirles que ya también dirigí una tesis, ajá, en el zoológico de Chapultepec, donde trabajamos justamente con un leopardo con insuficiencia renal y funcionó excelente. Cuando dejamos de hacer la tesis, pobrecito animalito, volvió otra vez a los problemas, pero ahí demostramos que sí, el manejo nutricional mejora tremendamente hasta esos animales. Ajá. En el caso, por ejemplo, del cáncer, hemos ya trabajado bastante. La realidad, les digo, es uno de los temas que más me gusta. Y yo, yo hago muchas cirugías justamente de extirpación de tumores, ajá, tanto cancerosos como no. Y justamente una de las cosas que hacemos siempre es el manejo también de la nutrición para que así no, si va a volver a aparecer, que sea el tiempo más lejano que se... Ajá, y créanme que funciona. Entonces aquí, ¿cuáles son los objetivos? Alimentar alimentos con buen sabor y alta densidad, porque regularmente esos animalitos están decaídos y no quieren comer. Perfil nutricional que esté dirigido al problema, mantener condiciones normales del organismo y evitar pérdida de peso, evitar fluidos que contengan glucosa y lactato, porque eso incrementa la pérdida de peso. ¿Cuáles son los factores nutricionales clave? Restricción de carbohidratos, hay que disminuir los carbohidratos. Aquí, ojo, no es en todos los cánceres, depende de cuáles. En la mayoría se disminuye, pero por ejemplo, un cáncer hepático, un cáncer de páncreas, no podemos hacer eso porque tendríamos que dar muchos lípidos y eso nos traería problemas. O en un cáncer renal, pues ahí tenemos que cuidar, es más bien la proteína. Entonces, en la mayoría de los cánceres bajamos carbohidratos, incrementamos proteína, incrementamos lípidos. Damos omega 3, por eso les digo, yo los amo porque funcionan mucho, muy bien. Ajá. Complementación con arginina, que disminuye también a la óxido nítrico sintasa del tumor y por lo tanto evita crecimiento acelerado y también por otro lado metástasis. Por ahí está también algunos otros como los mismos ácidos grasos, digo ácidos, aminoácidos de cadena ramificada, sobre todo la leucina, que de hecho evita la degradación o la caquexia del cáncer, la degradación del músculo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden manejar. En el caso, por ejemplo, de alergias, buscar alimentos que van a tener ciertas características, por ejemplo, evitar niveles excesivos de proteína, libres de niveles excesivos de aminas vasoactivas, libres de aditivos, alta digestibilidad de proteína, arriba del 87%, o que contengan proteína hidrolizada, fuentes de proteína y carbohidratos nuevos, nutrición adecuada para la especie, edad y etapa. Entonces, son de las cosas que tenemos que manejar cuando hay alergias. Aquí ya no puse algunas que son muy padres también como articular. Articular, por ejemplo, yo lo he manejado mucho no más con animales, sino hasta con mi hijo, juega fútbol americano, ya se ha lesionado quién sabe cuántas veces y gracias a los omega 3 no se le ha tenido que operar, por ejemplo, de las rodillas ni nada, porque haciendo el manejo adecuado pueden quitarse muchas otras cosas. Y bueno, las dietas veterinarias de prescripción, ¿qué es lo que contienen? Ingredientes especiales para el tratamiento dietético de ciertas enfermedades. Solo se deberían de vender en clínicas veterinarias bajo prescripción médica, aunque esto ya sabemos que no, hay muchos lugares donde las venden sin receta. Eso sí, importante, deben tener un soporte científico de esa dieta y demostrar que el componente dietético proporciona beneficios. Entonces, estas ya están diseñadas a veces para ciertas cosas en especial, por eso el nombre de prescripción, pero también, ya les decía, yo no estoy en contra de la nutrición casera, yo de todos modos llego cuando no hay posibilidades de manejar la dieta de prescripción, porque a veces el animal no tiene un solo problema, sino varios.
Entonces ahí tenemos que escoger el que le va a causar, le está causando más daño y que va a acabar más pronto que en su vida, manejarlo y de ahí derivar para las otras cosas. Entonces a veces ahí yo llego a utilizar alimentación casera también. ¿Ah? Entonces ahí va a depender mucho del paciente, por eso nuevamente les digo, el manejo es individual siempre. Ahora, para finalizar, como una conclusión, sea el alimento que sea, ya sea casero, comercial, de valor, premium, super premium o de prescripción, ya sea seco, húmedo, semihúmedo, si el aporte de nutrientes y energía es mayor o menor a lo que el animal requiere, aunque tenga un buen balance de nutrientes, sea altamente digestible, tenga ingredientes de alta calidad, sea el más caro, va a promover una mala nutrición que va a repercutir en la salud del animal. Y vuelvo a lo que dije desde un principio, ¿qué necesita? ¿Qué le voy a dar? Y cómo voy a hacer en ese manejo va a ser importante para la nutrición y alimentación de esos animalitos. Y con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un placer poder platicar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias, doctor Sánchez. Ok, muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Por Claro favor, que sí, chicos, adelante. tenemos uno en el chat. Dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál es su opinión acerca de la dieta BARF en perros adultos? Dice. Ok, siempre esa es una clásica pregunta que toca en todos lados, ¿no? Ya me ha tocado dar hasta pláticas en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y todos siempre me han tocado, me preguntan lo mismo. Ok, en particular yo no tengo en contra nada, nada en contra en lo que serían las dietas BARF, que nos habla de dietas que según lo que, pues, lo que manejaba Jan Billington, que es quien creó esto, un médico australiano, empezó a manejar esto, era tratar de hacer dietas que fueran lo más parecido a las dietas de los ancestros, o sea, de los lobos, coyotes, etcétera. Aunque las dietas BARF que se manejan ahora ya ni no tienen mucha relación con eso, porque, por ejemplo, le ponen arroz y el arroz no tiene nada, o sea, no, un lobo no iba a poderse a sembrar arroz, ¿verdad? Le ponen papa y los lobos no se ponen a escarbar para sacar una papa. Entonces, finalmente se ha ido desvirtuando un poquito eso, pero en términos generales, me gusta el romanticismo de esto de, ay, lo que comían sus ancestros y demás, no lo veo malo, pero hay que recordar que el perro ya no es un lobo, ¿ah? Y a mí lo que más me preocupa de esas dietas, que es crudo, ese es el punto, que es crudo, es ahora sí que la inocuidad de la dieta. Recordar que en vida libre el lobo mata a su presa y no precisamente lo que come es lo más inocuo. Tiene dos cuestiones importantes ahí. Una, el pH de su estómago es sumamente ácido, llegan a tener pHs de hasta 1. Entonces destruye prácticamente todos los microorganismos que vienen y eso le ayuda. Nuestro perro casero, y más esos perritos como los chihuahueños y demás, que son además muy consentidos y que además el tutor ya tiene problemas de gastritis y se toma sus antiácidos y le da 2 también al perro para prevenirlo, ya tienen pHs arriba de 4 o de 5, ¿sí? Entonces ya es el clásico perrito que le soplas y ya le pasaste una infección gastrointestinal. Entonces, pues para ellos es muy peligroso en determinado momento, ¿sí? Ya a la otra cosa es que el lobo va a comerse a su presa y en su presa van a venir parásitos y todo, pero eso es parte de la vida. De hecho, el perro se va a convertir en un vector de muchos parásitos, el lobo, perdón, de muchos parásitos, de muchos, el perro callejero clásico, esos que andan libres y que hacen hasta manadas, hay que matan animales los ferales, pues también tiene esa característica. A final de cuentas, todos ellos están súper parasitados. Y de hecho luego dicen, no, pero es que resisten mucho. Sí, el que resistió fue uno de 10 o uno de 20. Y claro, esa es ahora sí la selección natural, ¿no? El que sobrevivió, pero nos damos cuenta que muchos otros a lo mejor murieron parasitados o murieron justamente con tumores causados por hasta ciertos tipo de microorganismos o tienen dirofilaria y tienen problemas cardiovasculares o cosas por el estilo. En vida libre es eso y eso es lo normal. Pero en cautiverio yo no quiero un animal que tenga ese problema. Entonces, no estoy en contra si el alimento que le estás dando es un número uno, balanceado y completo para esos animales. Hemos hecho varios estudios de alimentos BARF que venden en estas tiendas de Petco y demás. Hace apenas el año pasado terminamos uno que salió bastante bonito. ¿Qué nos encontramos? En todos había amibas de vida libre y todos tenían cargas de
bacterias coliformes, más del doble de lo que se permite. Ajá, entonces, finalmente, ese es un problema, ¿sí? El otro, hicimos otro trabajo en donde vivimos minerales y ahorita estamos terminando con uno de vitaminas, con vitamina A. Todos los alimentos BARF están hechos a base de carne. Ajá. Graciosamente, ninguno de ellos tenía vitamina A por lo mismo que dijimos de la carne. Si es únicamente el único ingrediente, pues la vitamina A va a estar pelas, ajá, porque la carne no tiene vitamina, nula en vitamina A, y eso ya lo comprobamos con eso, ajá. Y como no le ponen complementos ni nada, pues entonces pelas. O algunos le ponen que zanahoria, pero si es gato, ya dijimos, los beta-carotenos no los transforman en vitamina A, entonces es también nada. Entonces, como vitamina A como tal, no tienen, y eso es un grave problema, ¿sí? En el que vimos de minerales, todos los minerales, excepto el fósforo, porque el fósforo lo tiene en gran medida la carne, todos estaban abajo de los niveles que se requieren como mínimos. Entonces, por eso, pues, véanlo, si no es malo, si número uno está bien, completo y balanceado. Número dos, si es inocuo. Si ustedes me garantizan que eso que estoy dando es inocuo, no tengo ningún problema. Entonces, investiguen bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que están dando. Ajá. Yo siempre creo que es mejor darle una pequeña cocción. Eso de que, ay, se desnaturalizan las proteínas. El proceso de digestión es desnaturalizar. Entonces, por lo tanto, la cocción ayuda a que se aproveche mejor. Ajá, porque luego, no, es que se desnaturaliza. No. Finalmente, la digestión te va a desnaturalizar a las proteínas. Entonces, de hecho, estás ayudando a mejorar el aprovechamiento. ¿Sale? Es lógico, tampoco lo quemes porque entonces eso ya no sirve. Ok, No sé si gracias. contesté, doctor. Ok, gracias. Aquí en el chat dice otra de Armando Rodríguez. Doctor, ¿qué opina respecto al mal hábito que le hemos estado dando a los perros actualmente al alimentarlos con restos de alimentos consumidos por nosotros, en mayor de los casos con tortilla? Eh, ok, la tortilla no es mala como parte de toda una dieta, bien completa y balanceada. Antiguamente, uno de los comunes era el dar justamente pollo, arroz, tortilla. Ajá. Pollo, buen ingrediente, de alta digestibilidad, pero rico en fósforo, bajo en calcio. Arroz, excelente, el mejor de todos los cereales en su aprovechamiento, alta digestibilidad, ajá, pero también rico en fósforo, bajo en calcio. Entonces, ¿qué le faltaba a eso? Algo que diera calcio. ¿Quién era el que de alguna manera sustentaba esto? La tortilla. La tortilla con el nixtamalizado que se hace, pues aporta justamente calcio. Entonces, de alguna manera, pues balanceamos un poquito, no a lo máximo, pero bueno, había un poquito de balance. Actualmente muchos dejan de dar tortilla porque dicen que es de nacos y que no sé qué, y entonces ahí se desbalancea todo peor, ¿no? Y entonces es peor. Entonces volvemos siempre a esto del balance. La tortilla entonces no es un mal ingrediente, de hecho es bastante bueno, pero buscando que haya balance en toda la dieta con todos los demás ingredientes. Ahora, de lo que dice de sobras, sí, tache. Regularmente, ¿qué son las sobras? Los huesos, ajá, que muchos dicen, no, es que el hueso es el aporte principal de calcio. Falso, ajá. Doctores, se los digo así, yo trabajo también mucho con fauna silvestre, ya también por ahí gané un premio a una tesis en aves rapaces, en las cuales, allá en Chiapas, en las cuales se les daba la pata de caballo, ajá, completita, con todo el músculo, y las pobres se le fracturaban y demás, tenían niveles de calcio pésimos. ¿Por qué? Porque aunque yo le dé el hueso, ¿qué puede hacer un águila para romper ese hueso del caballo? Nada. Entonces, por lo tanto, no tenía más que el consumo de la carne y la carne otra vez baja en calcio, rica en fósforo. Entonces, problemas severos. Entonces, estuvimos dando ahí, por ejemplo, presas completas en donde sí se comían, a final de cuentas, al ratoncito completito, entonces ya había mayor aporte de calcio y no precisamente además de los huesos, sino de las mismas vísceras y del animal en general. Ajá. En vida libre, les decía, yo trabajo también con fauna silvestre, hemos hecho varios trabajos con eso. Y por ejemplo, los leones, tú le das la pata también completa y se come el hueso, le sirve para limpiarse los dientes y demás, lo roe, algo de calcio consumirá, pero en términos generales no es la principal fuente. En vida libre ellos van y se van a lugares donde hay piedra calcita y comen esa piedra calcita, o se comen todo otra vez, las vísceras y demás, o la misma tierra de donde caen sus presas o donde están las presas, esa va a traer niveles de calcio que le ayudan. Entonces, si yo doy únicamente huesos y además todos astillosos, por ejemplo, los huesos
de pollo, pues hasta obstrucciones y demás voy a provocar. Ajá. A lo mejor como médico veterinario me conviene porque voy a tener más cirugías, ¿no? De obstrucción, pero en términos generales no es lo mejor. Otras de las sobras, regularmente las sobras que dejamos nosotros, ¿qué son? Carbohidratos excesivos, pastas, ajá, que a final de cuentas pueden promover obesidad, los pedazos de la carne, que sería el gordito y demás, o los pellejitos, etcétera, que son grasa y colágeno. Por ejemplo, si yo doy articulaciones, es colágeno, el colágeno, la digestibilidad del colágeno es malísima. Entonces, aunque sea proteína, no se aprovecha como debe de ser. Entonces, finalmente, no es nada bueno. Ajá. Entonces, es muy diferente una dieta casera, bien balanceada y bien manejada, que una dieta de sobras, ¿sí? Aunque también, ojo, muchos alimentos en la actualidad de esos comerciales, muchas croquetas, son hechas por empresas que no saben ni lo que hacen. Muchas están virando, de las que trabajaban para animales de producción, están virando a crear alimentos para perros y gatos porque les dejan más ganancias, ¿sí? Pero no precisamente están bien hechas. Entonces, esas son peores que dar las sobras, ¿eh? Si van a dar de esos que son súper baratos y no saben ni siquiera bien la etiqueta, mejor no se lo den, mejor denle las sobras. El animal va a estar mejor nutrido con las sobras que con esa cochinada. ¿Ok? No sé si quedó contestado. Ok. Pau, aquí hay otro par de preguntas, doctor. Primero le leo la de Martínez Gil. Dice, Ujú. hola doctor, buenas noches. ¿Qué cantidad recomienda usted de proteína para los caninos en donde se encuentra con una condición corporal muy delgada? Ok, eh, en términos generales, ajá, la necesidad mínima en base húmeda de proteína es de 16, aunque la en base seca, bueno, en 16 es lo que más o menos hablando de alimentos, de alimentos secos, ajá, 16%, pero siempre tenemos que manejar base seca. Entonces, lo mínimo que marca AFCO, que es una de de los reguladores de alguna manera de todo esto de las necesidades de los animales, AFCO dice que en proteína cruda el mínimo debe de ser 18%. Lógico, ese 18% en base seca es para un animal en mantenimiento que, bueno, no hace mucho ejercicio, mucho trabajo y demás. Si ese animal está bajo de peso, entonces, en primera, tendríamos que ver realmente si no hay algún otro problema o por qué está bajo de peso. Si es por un problema renal por el que está bajo de peso, lógico, no le puedo dar niveles altos de proteína. Y de hecho, en perros se llegan a manejar en base seca niveles hasta de 14% cuando es una insuficiencia renal ya de estadio 4. Ajá, o de 16, 18%, nuevamente el mínimo, o abajo de ese que sería el 16, en base seca cuando tiene todavía un estadio 3. Ajá. Ahora, si es por cáncer, entonces ahí se busca una proteína de más alta calidad y sí podemos buscar niveles de hasta arriba de 20%. Ajá. Si esa baja de peso es porque no ha comido en mucho tiempo, pues entonces podríamos empezar a manejar esos alimentos primero de 18% y después ir aumentando a 22, 24%. Si es que queramos subirlo de peso, no es bueno darle niveles muy elevados desde un principio. Ajá. Ahora, si está bajando de peso porque es un animal que hace mucho trabajo y no le están dando la dieta adecuada, en un animal de trabajo bien podría ser alimentos con arriba hasta de 28% de proteína. Entonces ahí va a depender de las circunstancias, lo que les decía, se debe de manejar siempre de forma individual y ver todo lo que es la historia clínica y la historia nutricional del mismo animalito. Ok, No sé si te he una contestado. más, doctor. Sí, ¿Mm? dice, hola doctor, buenas noches, felicidades, muy buena charla. ¿Qué alimentos comerciales sugiere a carnívoros estrictos como los gatos? Y dice, cuando un animal pasa por una gastroenteritis, ¿qué tipo de alimentación sugiere para reiniciar la alimentación? Ok, para la primera parte, ¿qué otros animales mascotas tenemos como animales carnívoros estrictos? Está el gato, está el caso del hurón y actualmente también se ha incrementado mucho la tenencia del erizo pigmeo africano. Aparte, se tienen a lo que serían los reptiles carnívoros, ajá, ahí tenemos el caso justamente de los varanos, de lo que serían los geckos o algunos tipos de geckos o la mayoría sobre todo el gecko leopardo, tenemos también lo que sería el caso de aves, rapaces, algunos patos marinos que se llegan a tener luego también de mascotas. Entonces, en todos ellos, pues lo que tenemos que buscar son estos
4 puntos primero cuando estamos eligiendo un alimento, lo que ya habíamos dicho. Altos en proteína, regularmente arriba de 25% sería lo mínimo. En los hurones, por ejemplo, se requieren niveles arriba de 30%. En el caso del erizo pigmeo africano también. En el caso de un varano puede ser hasta arriba de 40%. Ahora, la segunda es que te contenga taurina. Ajá. Que ya lo decíamos, por eso es importante entonces que sea tejido de origen animal. En los alimentos comerciales, buscar que el primer ingrediente sea tejido de origen animal o que venga complementado con lo que sería metionina y cisteína para evitar todo esto de urolitiasis y demás. El ácido araquidónico preformado, todos ellos no lo pueden producir directamente, lo tienen que consumir ya preformado. Y la vitamina A, aunque el hurón, por ejemplo, puede producir algo de esa carotenasa para utilizar a los betacarotenos, de todos modos es ineficiente. Lo mismo pasa con el erizo pigmeo africano, entonces a los dos hay que darles justamente esto. Todos ellos tienen los mismos problemas, de hecho el erizo pigmeo africano es muy fácil que tenga cardiomopatía dilatada, algo de lo que mueren bastante, ajá, por deficiencia de taurina. En el caso del hurón, llega a tener, por el exceso de carbohidratos, que hay que cuidarlo también, llega a tener el insulinoma, a diferencia del gato que le da diabetes por el exceso de esos carbohidratos en la dieta, es muy frecuente el insulinoma causado justamente por manejos inadecuados en el consumo de carbohidratos. Entonces, buscar justamente esos 4 puntos que mencioné hace rato y el quinto que sería esto de no dar demasiados carbohidratos. Cuidar, hay otro punto importante que es el cuidado también de la arginina para evitar cuerpos nitrogenados e intoxicación. Bueno, por otro lado, checar justamente esto de los ingredientes que sean lo más digestibles posible, que haya niveles altos, como les decía, de proteína, arriba de 25, 28% en base seca. Igual pasaría para los otros, para los reptiles y demás. Lógico, ahí el tejido en un varano, por ejemplo, se da demasiado a veces los pedazos de carne. Cuidado otra vez, cuidar el balance de los nutrientes en términos generales. Si únicamente dan al varano el puro pedazo de carne, lógico, va a tener deficiencias de calcio y al rato va a estar todo, es algo de lo más frecuente, ajá, el que esté todo chueco, el pobrecito, con malos aplomos, problemas de fracturas. En el caso, por ejemplo, de las serpientes, tienen una ventaja, se les da prácticamente la presa completa, entonces es más balanceado si el animal no está obeso, o sea, si la presa no está obesa o está mal congelada o cosas por el estilo, no habría tanto problema. Para la siguiente pregunta que decía, ¿qué sugería para quién? Para... Cuando un animal pasa por una gastroenteritis, ok. ¿cómo? Ese es un tema muy interesante, muy largo. Justamente yo y creé un diplomado de nutrición de nutrición básica y clínica de perros y gatos en la UNAM. Estamos ahorita en la 3ª generación y justamente estuvo en este módulo que es el 4º. Estuvimos lo de gastro, entonces les hice una plática de gastro y salieron muchas preguntas. El gastro es todo un tema porque depende qué es lo que origina, qué es lo que tenemos realmente, si hay obstrucciones, si no. Entonces, por ejemplo, ahí los tipos de fibra son uno de los puntos importantes. En gastroenteritis se requiere poca cantidad de fibra, que muchos de los alimentos gastroentéricos traen mucha, entonces tener cuidado, porque ahí lo que menos necesitamos es que haya demasiada motilidad, ajá, sino que los nutrimentos pasen más despacito para que así se aprovechen a lo máximo. Ahí también la parte de los probióticos, si le estamos dando una bomba de antibióticos, el probiótico va a ser algo bastante bueno, pero después de que deje de dar el antibiótico. Si doy el probiótico junto al antibiótico, no sirve de nada. El probiótico es bacteria, se va a destruir. Y sobre todo si es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, cuando se deje ya de dar el probiótico, unos 2 días antes de que se deje de dar, podemos empezar a dar el probiótico para volver a mantener la microbiota adecuada. Ahora, podemos dar lo que serían las fibras prebióticas. Ese poquito de fibra que demos puede ser fibras prebióticas como la inulina, como lo que sería el Psyllium plantarum, como lo que son los fructooligosacáridos, que nos van a ayudar a incrementar los microorganismos benéficos que hay en el tubo digestivo y a lo mejor no sería necesario el probiótico. Ajá. Por otro lado, pues tenemos que dar alimentos altamente digestibles, ¿sí? La proteína tiene que ser de alta digestibilidad. Nuevamente se prefiere, no que sea mala, pero se prefiere la de origen animal, la vegetal,
pues tiene más carencia de algunos aminoácidos, no es mala, pero tendríamos que complementar. Se recomienda ahí el uso de la glutamina, sobre todo cuando haya problemas de daño severo a lo que sería la mucosa gastrointestinal, en donde requerimos justamente que los enterocitos se recuperen lo antes posible. Entonces ahí la glutamina, que se recomienda en un 2% y diluida, esa glutamina va a darle la energía a esos enterocitos, es la fuente principal de energía para justamente que ellos se recuperen más pronto. Tenemos que mantener la motilidad, tenemos que mantener a la microbiota estable. La proteína de mala calidad, si tiene problemas gastroentéricos, si da proteína de mala calidad, esa proteína no se va a aprovechar, si ya no se iba a aprovechar, ahora menos, se va a ir hacia el colon, las bacterias la van a utilizar y al rato tenemos sobrecrecimiento microbiano y aparte de gastroenteritis tenemos colitis. Entonces siempre la proteína de sumamente alta calidad. El caso de los carbohidratos, si van a dar cereales, la mejor fuente de cereales sería el arroz, ya lo había comentado, ahí sí es importantísima y bueno, ese arroz, podemos dar también lo que es la papa o la yuca, porque son los que más rápido se degradan y más rápido se aprovechan. Entonces, hay varios, ahí los omega 3 juegan también un papel muy importante, promoviendo lo que sería desinflamación, y lógico también el aporte de lo que serían las vitaminas, sobre todo el complejo B. Ok, doctor, para cerrar, la última pregunta que aparece en nuestro chat. ¿Qué dieta se le podría proporcionar a un gato con diabetes? Ok, es todo un tema, doctor, ahí esta parte de la diabetes. Justamente me invitaron también a participar en un diplomado en Chile y lo que tuve que dar ahí es 4 temas en ese diplomado y uno de ellos era diabetes y en gatos. Entonces, la realidad es que en primera tenemos que empezar a trabajar justamente con lo que serían las necesidades del animal, calcularlas bien, porque luego ese es el problema, le dan más de lo que debe. Entonces, pues lógico, se aumenta la glucemia y ahí desde ahí empezamos mal. O ya es un gato obeso y también ese es el problema. Cuidar los carbohidratos, ahí recomendar que sean dietas pues que tengan lo menos posible de carbohidratos. Ya decíamos, lo menos que puede tener una dieta que sea seca, o sea, una croqueta, es 20-25%. Entonces, bueno, pues tratar de estar lo más cerca ahí en ese aspecto. Lógico, la fuente de proteína debe de ser de alta calidad. Podemos dar, si vamos dentro de los carbohidratos, ahí ya lo vuelvo a repetir, lo que menos tenemos que dar es arroz, ahí lo contrario sería carbohidratos que sean además de hipoglucemiantes o de bajo índice glucémico, como lo que sería el centeno, la cebada o el caso del sorgo. No debemos de dar para nada papa, ni tampoco yuca, ni el arroz. No podemos tampoco proporcionar lo que serían frutas, porque sería pésimo, ahí son los que incrementan más la glucemia. Tenemos que dar fibras que promuevan geles para que también entonces se regule la absorción de la glucosa, y ahí tenemos el caso de la que está muy de moda hasta para bajar de peso, es la goma arábiga. Está también la goma guar, la goma xantán, hay pectinas, que son las que vendrían en ese alimento. Les decía la calidad de proteína, pues, la más alta, y calidad en proteína se refiere no nada más a la digestibilidad, o sea, que sea muy digestible, sino también a lo que es el perfil de aminoácidos, que tenga más aminoácidos esenciales. Igual tampoco que sea exagerada. Si es un perro, bueno, estamos hablando de gato en gato, pues sí tiene que ser alta, arriba de 28%, pero bueno, tampoco exagerar a 50%, porque también podría ser que ese animal ya empiece con problemas renales. Eh, Podemos también ayudar ahí con dividir la dieta más veces al día, aunque regularmente los gatos comen, si les damos ad libitum, entre 16 y 18 veces al día. Entonces, bueno, pues eso nos ayuda de alguna manera. Si estamos haciendo nada más, tomas, pues por más de 4. Si le estamos dejando al libitum, que coma lo más separado posible para que sí tampoco haya picos. Y ahí va a depender mucho, y eso ya tendría que revisar el doctor, de qué tipo de insulina se le está poniendo, si es que es un animal diabético del tipo 1.
porque ahí depende si es de muy alta, insulina de rápida velocidad, esa se tendría que dar de comer media hora antes de que se aplique. Ajá. Pero las otras ya eso al mismo tiempo o después de que se haya aplicado. Y la otra importante si es diabetes del tipo 2 y se provocó justamente por obesidad, entonces lo primero es hacer un manejo para que baje de peso, porque si no, va a seguir, va a seguir. De hecho, en la actualidad se maneja lo que es el prediabético, y el prediabético es aquel, sobre todo el que tenía una diabetes del tipo 2, que lo bajamos de peso y que de hecho al bajar de peso se dejó de haber el problema porque justamente las células grasas, que son de las más inteligentes, pero también hormonalmente más activas, producen resistina, que provoca la resistencia a la glucosa y por eso el problema diabético, producen leptinas, que dejan que el animal empiece a tener problemas de que no quiera comer y que empiece a utilizar las grasas y eso nos lleva a acidosis metabólica. También viene tenemos a las apodinectinas y demás, que todos ellos provocan el problema. Entonces, cuando baja de peso, las células grasas dejan de producir todo esto y entonces el animal se recupera. Entonces, puede que se quede en eso que le llamamos prediabetes. Entonces, bueno, eso sería grandes rasgos. Aunque hay muchas otras cosas que, pues, por el tiempo ya sería platicar totalmente de ese tema, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, doctor Carlos. Me voy a permitir dar lectura a nuestra constancia. Dice Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia número 2, otorga la presente constancia al doctor Carlos Gutiérrez Olvera, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, por impartir la ponencia Conceptos Clínicos en Nutrición de Perros y Gatos en Coajimalpa, Guerrero, a 30 de marzo del 2023. Firma el doctor Nicolás Torres Salado como director y el doctor Paulino Sánchez Santillán como coordinador de la maestría en producción de bovinos en el trópico. Pues no me queda más que agradecerle, doctor, este tiempo que nos dio para aquí a los chicos. De verdad, muy agradecido y ojalá y sea esta la primera de muchas ponencias que nos pudiera dar usted. Muchísimas Doctor, gracias, doctor. créame que ha sido un placer, le agradezco muchísimo su invitación. Estamos a sus órdenes, a las órdenes de todos los chicos también. Estamos allá en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria. Entonces, si ustedes me requieren, doctor, con todo gusto, para mí es un placer poder colaborar con ustedes. Y estoy viendo que me pasé de muchísimo el tiempo. Cosa que usted me dijo que no preocupaba el tiempo, ¿eh? No, 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 ni para Ah, nada. bueno. Al contrario, agradecidos con el tiempo que nos proporcionó para compartir un poco de sus grandes conocimientos que tiene sobre perros y gatos. Muchísimas No, gracias, doctor. gracias, gracias a usted, doctor. De veras, créame que es un placer y les agradezco a todos haber puesto atención, de haber estado presentes y igual a sus órdenes, cuando usted necesite, doc, a sus órdenes siempre. Ok, pues muchísimas Gracias. gracias, doctor. Gracias, chicos. Nos estamos viendo próximamente después de vacaciones. Gracias, doctor. No, gracias y que tengan excelentes vacaciones. Cuídense mucho.